Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando, vamos a ir presentando, la gente va a ir entrando. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB Spain y tenemos una jornada de lujo por tanto el contenido como con los ponentes, con las empresas que participan. Así que paso a presentaros. La jornada de hoy trata de dos partes. Vamos a empezar primero presentando este estudio, este observatorio de marcas en redes sociales, que ahora os contaremos un poquito más en detalle, que realizan tanto Epsilon como Gestación. Ahora os presento a los ponentes, perdonad. Y luego vamos a tener una mesa redonda con 4 marcas de lujo que están ocupando los rankings de este estudio. Los hemos traído expresamente para que también os presentaré. Con lo cual, os invito a que no os vayáis, esperéis hasta el final porque va a ser muy interesante, ¿vale? Así que empezamos ahora con Marc Carrillo, que es Digital Analytics Director en Epsilon. Epsilon es la tecnología, ahora lo vamos a contar, es la tecnología que monitoriza todas las redes sociales y consigue sacar estos insights, consigue sacar todos los datos. Y Gestación es la agencia que dirige Marcos Blanco, que es director ejecutivo en Gestación, y que son los que analizan y han conseguido sacar todos estos rankings y esta presentación, ¿vale? A los cuales les agradezco. Y aunque les presentarán más en detalle, yo no quería perder la oportunidad de agradecer a la mesa redonda que vamos a tener después, que os adelanto que aparte de tanto de las marcas como de las personas, como de los ponentes que tenemos, os voy a presentar brevemente, les voy a nombrar para que veáis a quién tenemos y para agradecerles que lo complicada de la situación, que estén aquí con nosotros hoy. Tenemos a Mariela Andreotti, que es Media and Digital Manager en Gallina Blanca, a Carlos Fernández, director de Digital and Social Media en Iberdrola, que ya ha participado en algún otro evento, con lo cual ya nos conoce bien y se lo agradezco también. A Rodríguez, social, comunidad y redes sociales en Leroy Merlin. Y a Nerea Triquero, que es Spain Marketing Director en William Hill. Así que, como veis, 4 marcas de diferentes sectores que van a aportar muchísimo y nos hablarán de estrategias para empezar en esos rankings. Así que sin más, no quiero perder más tiempo, vamos a entrar ya de lleno en el estudio. Le voy a ir pidiendo a Marcos, que es el que tiene el control, que me vaya pasando las slides primeras simplemente de contexto. Yo voy a hablar un poco del contexto, de por qué este estudio, por qué lo seguimos haciendo y luego ya les pasaré a Marcos y a Marc. Les dejo la palabra porque no conocéis todo el contenido. Vale, pues estamos en el índice, efectivamente. Cada vez si conocéis este estudio, ahora comentamos un poco los antecedentes de cuánto hace que lo hacemos y por qué empezó este estudio, pero el índice va aumentando, ¿no? Cada vez vamos como haciendo un poquito más porque es un estudio que tiene mucha repercusión, que sabemos que interesa, que las marcas todos los años nos preguntan, ¿voy a estar en el estudio? Sabemos que es algo importante, con lo cual es un estudio que vamos alimentando y que conseguimos que empiece que es un referente todos los años, ¿vale? Este año, bueno, aparte de que un poco lo que os haré yo, ¿no? Un poco los objetivos de este estudio que conocéis, cómo es la descripción, qué metodología hemos utilizado para hacer este estudio. Vamos a ver un poco los datos genéricos, ¿no? Esas cuotas y ranking a nivel general por redes sociales en España. Y luego vamos a entrar pues las 6 métricas que ya se trabajó en la comisión de redes sociales cuando empezaban las redes sociales allá en el 2013. Bueno, empezamos a trabajar. Había muchas redes sociales, había muchas métricas en las redes sociales y teníamos un poco que definir para qué servían y cómo poder compararnos si lo que es nuestra estrategia de medios o de marca si lo estábamos haciendo bien o no, incluso con nuestra categoría, ¿vale? Por eso luego veremos también en el punto 14 los sectores. Por lo cual tenemos estas 6 que ahora explicaremos: comunidad, publicaciones, interacciones, engagement, viralidad y eficiencia. Luego hemos hecho un especial porque, como sabéis, a todos nos ha afectado de pleno el tema del COVID, con lo cual también ha afectado a las redes sociales. Ahora veremos de qué manera. Hemos hecho una comparativa pre y post-COVID. Luego hablaremos de los canales externos también a las redes, una amplia selección de best practice para también poder plasmar no solamente la teoría, sino llevar a la práctica cómo funcionan esas estrategias, quién lo ha hecho bien y por qué lo ha hecho bien y por qué está en esos rankings. Unas breves conclusiones y luego, como sabéis, al final las marcas lo que nos dicen siempre es: a mí todo lo que hacéis me parece genial, pero un poco qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay de mi sector? ¿Cómo me puedo comparar yo? Entonces, que sepáis que luego hay otra parte muy amplia del estudio que no vamos a ver en la presentación de hoy, ahora os contaré también de los estudios, donde están analizadas por sectores las cuotas principales, rankings principales, ¿vale? De cada sector. También, como siempre os digo, que sepáis que este estudio
tanto la versión completa para socios como la versión reducida estará colgado en la web de IAB en cuanto acabemos de presentarlo, ¿vale? Si algún socio no tiene las claves, que nos las pida sin problemas. Y luego, además, colgaremos esta presentación en nuestro canal de YouTube de IAB, ¿vale? Para que si alguno no lo ha podido ver, pues que tenga eso. Así que gracias, Marcos. Pasamos a ver los objetivos. Bueno, los objetivos sabemos que siguen estando vigentes, son los mismos que otros años, pero resumo brevemente. Al final es lo que comentaba, ¿no? Necesitamos establecer unos estándares. ¿Cómo me puedo comparar? Saber si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, unos referentes, ¿no? Crear esos referentes de mercado que estábamos diciendo, ¿no? Para poder medir estas métricas que tengo, ¿son buenas o son malas? En este estudio una cosa que siempre decimos, y que probablemente lo digan Marcos y Marc, es que no decimos que alguien lo hace bien o mal. Se crean unos referentes para que la gente pueda compararse, pero lógicamente cada uno tiene su estrategia y en base a su estrategia genera su comunicación de marca, ¿vale? Pero pretendemos que esta sea una herramienta de trabajo que sirva a todas las marcas a saber en qué posición están y luego ya poder compararse de una manera u otra, para bien o para mal, ¿vale? Segundo objetivo, facilitar esos datos de mercado, ¿vale? Basados en esos estándares que conocemos, ¿no? Crear ese contexto a nivel sectores y a nivel marcas para poder compararnos, ¿no? Y lo último, y que es un poco el objetivo principal de IAB siempre, el objetivo primordial, es aumentar la confianza de las marcas en el mundo digital y en este caso en concreto en las redes sociales para que realmente exploren todo su potencial, ¿vale? Así que, bueno, así en genérico esos son los objetivos. ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo empezamos este estudio? Bueno, pues ya casi se me había olvidado las ediciones que llevábamos, pero vamos ya por la octava. El primer estudio se hizo en el 2013, no se llamaba así, llamaba de otra manera, pero luego le dimos una vuelta, se quiso hacer el guiño, Marcos, corrígeme, era GRPS o algo así, con el PRGS. PRGS, efectivamente, que eran un poco las métricas, pero liaba mucho a la gente. Al final lo cambiamos por Observatorio de Marcas, que es como mucho más castellano y se entiende mejor a día de hoy. Pero el fondo es lo mismo, ¿no? Es crear esas métricas, esos estándares que estábamos comentando. ¿Cómo se hace? Bueno, uno de los criterios para seleccionar las marcas, porque además es algo que nos preguntan mucho las marcas, oye, ¿por qué no estoy? ¿O voy a estar? O tal. Realmente el criterio que seleccionamos, como no se puede monitorizar todas las marcas, si no Epsilon no darían abasto, son las marcas, lo veis en el cuarto punto, en el quinto punto. La selección de marcas se realiza con datos facilitados por InfoAdex en base a su total medios, no a la parte de digital, porque la metodología de InfoAdex en digital, al ser monitorizada por Arañas, no estaba basada en inversión, con lo cual es total medios, ¿vale? Con lo cual todas las marcas que invierten en total medios son las que hemos analizado, son esas 111 marcas. Y las redes sociales elegidas son Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. ¿Por qué elegimos estas redes? Que es algo que también nos preguntáis. Bueno, pues ahí lo tenéis, el número de usuarios y esa presencia de las marcas, ¿no? Y sobre todo también la capacidad de la herramienta de Epsilon en este caso para controlar esas métricas que vemos. Y luego la categorización por sectores, cuando InfoAdex nos da todo el listado de marcas, lo que hacemos es categorizar en diferentes sectores. ¿Sabéis qué categorías hay? Todas las que queramos y más. Pero aquí también utilizamos el criterio de nuestro estudio de inversión, ¿vale? De IAB, el que hacemos con Price. Con lo cual, esa categorización, que a lo mejor alguno puede estar de acuerdo o no, pero es la que tenemos con nuestro estudio de inversión. Así que pasamos, Marcos, por fin. Eso es un poco la metodología, que yo la voy a comentar brevemente, pero cualquier duda que tengáis, a Marc os va a ampliar gratamente toda la información. Lo hacemos con la herramienta Icarus de inteligencia artificial que pertenece a Epsilon. Lo que hace es, a través de las APIs, captar toda la información que le dan las redes sociales, toda pública, creo recordar, si no, Marc, también me corriges, ¿vale? De estas 4 redes que hemos comentado antes. Se organizan los datos mediante lenguaje de cuotas, ¿vale? Que aquí os permite estructurar, me vais a permitir leer los resultados en función de tamaño de las comunidades, volumen de interacciones, volumen de comparticiones y eficiencias, ¿vale? Para cada una de las redes. Y este año, además les agradezco también el esfuerzo, tanto a Marcos como a Marc, ese esfuerzo que han hecho doble, porque hemos hecho ya, una vez que teníamos hecho el trabajo de campo, que el primer periodo, que fue el que hacemos anualmente, iba de marzo del 2019 a febrero del 2020, un año natural, y hemos hecho un extra de ese marzo a mayo en periodo COVID para poder hacer esa comparativa, ¿vale? Que luego veréis en ese especial COVID que hemos creado. A nivel de plataformas, Belén, el año que viene ya podremos ver TikTok, ¿vale? Que ya lo podemos monitorizar y en la sesión del año que viene lo tendremos. Así que también le dará un plus. Esa es una gran noticia
Esa es una gran noticia que estaba segura que nos iban a preguntar. O sea que fenomenal. Muchas gracias, Marc. Y en primicia, primicia. Ahí. Vale, y esa es otra diapositiva muy importante que tenéis que daros, porque aunque muchos ya la conocéis, porque es la misma de todos los años, pero siempre la recordamos porque es muy importante. Estas son las métricas que analizamos, esos estándares que hemos creado para entender las redes sociales y las métricas que nos dan las redes sociales, ¿no? Para poder comparar. La primera es la cuota por red social, ¿vale? ¿Qué entendemos aquí? Pues la comunidad la entendemos muy fácil. Fans, followers, subscription, depende de cada red, se llama de una manera, ¿vale? La parte de publicaciones son los posts, ¿no? La acción de cada una de las redes. Las interacciones entendemos por likes, comments, retweets and share. La segunda métrica, comunidad. ¿Cómo calculamos la comunidad? O sea, pues son el total fans, total followers o total subscriptions, perdón. La otra métrica son publicaciones. Luego, si tenéis alguna duda, tanto Marc como Marcos os lo van a explicar mejor porque vamos a entrar en cada una de ellas a ver las cuotas, ¿vale? Pero simplemente para que las tengáis en mente, que son las que vamos a ir analizando. Publicaciones, no diferenciamos entre orgánico y paid, que es una de las preguntas de todos los años, Marc. Y aquí tenemos totales o por tipo, texto, imagen o vídeo, ¿vale? Analizado cada una de ellas. La cuarta es engagement. Engagement lo entendemos por interacciones partido por comunidad. La otra métrica es viralidad, que la viralidad es los compartidos más los retweets dividido por comunidad. Y la última es la eficiencia, que son las interacciones partido por dos, ¿vale? Así, en resumen, luego ya las analizarán ellos más en detalle. Y por último, no, déjame la de sectores, que así les hago un guiño a todas las marcas que están aquí. No, la de las marcas. Ahí está, perfecto, gracias Marcos. Y bueno, por último, aquí tenéis tanto los sectores, que los podéis ver, pues tenemos automoción, alimentación, retail, viajes, financieros y seguros, telecomunicaciones, juegos y apuestas, energías, gobierno, entretenimiento, distribución, tecnología, belleza, higiene y otros. Y aquí veis los logos de las marcas analizadas que, como os repito, estaban en ese total medios de InfoAdes, ¿vale? Para que entendáis cuál ha sido el criterio de seleccionar estas marcas y no otras, básicamente. Y ya sin más, Marcos, te doy paso y os agradezco de nuevo todo el esfuerzo que habéis hecho los dos para poder tener este estudio a tiempo. Así que nada, muchas gracias. Una pregunta, solo una cosa. Por favor, luego habrá turno de preguntas y respuestas. Utilizar el botón de preguntas y respuestas para que sea mucho más fácil a ellos a gestionarlas, ¿vale? No utilicéis el chat, por favor. Así que cualquier pregunta que tengáis, si queréis, las podéis ir haciendo en preguntas y respuestas y ellos al final os irán contestando. Así que nada más, no me enrollo más. Muchas gracias a todos. Bueno, por si ocurre cualquier cosa, por cierto, por si me vais a mirar, estoy atento al WhatsApp por si de repente algo no se escucha o hay algún problema técnico para que me aviséis. Antes de nada y antes de empezar, darle las gracias a IAB, como todos los años, por darnos la oportunidad, aunque es un trabajo duro el que hacemos todos los años, darnos la oportunidad de hacer el estudio, porque creo que es muy interesante y son datos de mercado que son muy difíciles de lograr de otra manera, que no sigue sin haber un estudio parecido a este, incluso a nivel internacional, y a Epsilon, porque trabajamos todos los años con ellos muy bien, ya con Marc unos cuantos años, así que también darle las gracias a Epsilon por todo el trabajazo que hacen a nivel de sacar toda la data, etcétera, etcétera. Voy a empezar yo por una parte, voy a intentar ser fiel a los tiempos para que no nos vayamos mucho de tiempos y ya me he organizado con Marc que podamos entrar en tiempos y dar paso a la mesa redonda después, que va a ser súper interesante. Voy a empezar con algunos datos genéricos, los más globales. Ya sabéis que sacamos cuotas globales, rankings globales, pues voy a empezar por todos aquellos que tienen que ver con cuotas y rankings, en este caso globales, a nivel España, por redes sociales. Esta foto la sacamos siempre, es una primera gran foto donde os daré algunos datos también de evolución con respecto a otros años, pero lo que intentamos es ver de estas 4 redes que analizamos, el año que viene ya serán 5 redes, que son a priori las principales, donde las marcas realizan más esfuerzo, luego hay otras redes particulares, Pinterest, por ejemplo, donde algunas marcas también hacen esfuerzos, pero estas, digamos, son las principales, para que podamos situar lo que analizamos, que ya sabéis que lo que intentamos es tener un estándar a nivel de medición, pues ver más o menos qué cuota tiene cada una de estas redes sociales en los diferentes aspectos que analizamos. Empiezo de izquierda a derecha, analizando datos de comunidad. 61% de toda la comunidad que hemos analizado, que son un montón de millones de usuarios, se siguen acumulando en Facebook.
pero ya hay un 19% que se acumulan en este caso en Instagram. Aquí ha habido una evolución muy grande durante los últimos 4 o 5 años, donde Instagram poco a poco le ha ido comiendo cuota de comunidad, en este caso a Facebook. Hace 4 o 5 años, cuando veíamos esta foto, todavía Facebook tenía más comunidad, Instagram tenía muy poco. Bueno, pues poco a poco Instagram ha ido ganando comunidad, peso en la estrategia de las marcas y cada vez se aglutina más comunidad. No es lo que más nos importa en el análisis, como bien ha dicho Belén y seguramente Marc recordará también después, no intentamos decir quién lo hace bien o mal, intentamos sacar una foto para que cada marca pueda tener esa foto, compararse y luego cada marca tiene su estrategia. Algunos quieren acumular más comunidad, otros prefieren trabajar interacciones o engagement, o, bueno, cada marca tiene al final su estrategia. Pero esta es una foto interesante para que sepamos dónde están todavía aglutinadas la mayor parte de la comunidad. Importante también el segundo factor que analizamos, que es el de las publicaciones, dónde realizan esfuerzos realmente las marcas. Obviamente aquí hay diferencias porque no es lo mismo publicar un vídeo en YouTube que publicar un tweet en Twitter, pero si tenemos que analizar números en bruto, donde obviamente más se publica es en Twitter, con el 82% de las publicaciones, y aquí esta foto sí se ha ido manteniendo más o menos en el tiempo, siempre ha sido Twitter, obviamente requiere menos esfuerzos a la hora de publicar y también es una red donde al final hay otro tipo de uso, por ejemplo también para dar soporte, atención a los usuarios, etcétera, etcétera, pero esta foto no ha cambiado demasiado, pero también es verdad que Twitter ha perdido un poco de cuota y Facebook con respecto también a Instagram, que cada vez ha ido ganando más cuota, evidentemente, en esfuerzo por parte de las marcas a la hora de hacer publicaciones. Si ya pasamos a, digamos, a lo más cualitativo, donde empieza a verse el trabajo que hacen las marcas en cuanto a la cuota de interacciones, yo os diría que es donde ha habido el gran cambio en los últimos 4 o 5 años. La cuota de interacciones aquí se ha volteado totalmente. Hace 4 o 5 años, 70% prácticamente de las interacciones se producían en un Facebook y el resto en las otras redes. Ahora la foto es totalmente diferente. El 67% del total de interacciones se produce en Instagram, como estáis viendo ahí, ya solo un 27% en Facebook y Twitter y YouTube más o menos en los últimos 2 o 3 años mantienen el nivel de interacciones. Es verdad que Twitter, con respecto a los primeros años cuando lo analizábamos, obviamente también ha perdido cuota de interacciones. Así que yo os diría que el gran cambio se produce aquí. No solo hacen más esfuerzos las marcas, sino que obviamente consiguen más interacciones en Instagram, que es la red un poco que, digamos, este año todavía sobresale más con respecto al resto. Obviamente eso se ve reflejado en la siguiente cuota, que es la de engagement, donde más engagement hay es también en Instagram, pero es verdad que pierde, tanto en engagement como en eficiencia, pierde un poquito de engagement y eficiencia en Instagram con respecto a los datos del año pasado. Seguramente porque hay aglutinado más comunidad, seguramente hay más esfuerzo por parte de las marcas, cuesta más competencia hacer que los usuarios interactúen con las marcas. Entonces, digamos que aglutina mayor cantidad de interacciones en volumen, pero es verdad que pierde un poquito de engagement y ya aprovecho, pierde un poquito de eficiencia, que es otro de los análisis que hacemos con respecto a años anteriores. Al final, ya sabéis que con eficiencia lo que intentamos analizar es el volumen de interacciones que se consigue por cada post publicado para que intentemos analizar realmente si somos eficientes y eficaces a la hora de hacer publicaciones. No es una cuestión solo de analizar el volumen, sino de la eficiencia y la eficacia que logramos con esas publicaciones. Y respecto a la viralidad, que es el último parámetro que analizamos, otro de los parámetros que analizamos. Aquí solo analizamos obviamente 2 redes sociales, que es donde puedo al final compartir esos contenidos. Bueno, esta foto no cambia demasiado con respecto a otros años, se ha mantenido más o menos con un 64-65% de viralidad en Twitter y el resto, el 36% más o menos en Twitter. Es verdad que ha perdido un poquito, Facebook, perdón, ha perdido un poquito este año Twitter, 2-3 puntos con respecto al análisis que hacíamos el año pasado. Pero también es una foto que más o menos se mantiene. Así que aquí vemos foto global de todo lo que analizamos en las diferentes redes para que podamos ver un poco el comportamiento en esas diferentes redes. Pasamos ahora a analizar top categorías, top marcas, un poco quién está ahí situado tanto a nivel de categorías como marcas en los diferentes análisis que hacemos. Aquí tenemos una foto global, comunidad, publicaciones, interacciones, engagement, viralidad y eficiencia, los 6 puntos que analizamos, de cuáles son en este caso las categorías que mejor salen posicionadas en este análisis que hacemos. Por resumir, porque ahí hay muy diferentes categorías, retail es una categoría que aparece, todos los años aparece, es muy activa en los diferentes rankings, como podéis ver ahí, pues aparece tanto en la parte de comunidad, aglutina mucha comunidad, pero también aparece en la parte de publicaciones, son muy activas, pero también, que
es muy importante, aparecen tanto bien posicionadas en viralidad como en eficiencia. Es decir, no solo aglutinan mucha comunidad, no solo son muy activas, sino que además consiguen buenos ratios respecto a participación y viralidad por parte de los usuarios. Otra categoría que aparece también siempre en el ranking, hoy tenemos marcas de estas principales categorías que estamos hablando, que luego salen reflejadas en diferentes rankings, es juegos y apuestas, que ha ido ganando peso con respecto a los diferentes años. Pues ahí veis que son muy activos, tanto también en publicaciones, pero que además consiguen muy buenos ratios, por ejemplo, en cuanto a viralidad, es decir, consiguen que sus usuarios participen, compartan sus contenidos, que siempre es algo bastante difícil de conseguir. Distribución también aparece, que es una categoría que suele aparecer todos los años, que más o menos ha mantenido un poquito de peso, quizás ha perdido un poco con respecto a otros años, pero aparece ahí también en cuanto a comunidad y sobre todo en cuanto a eficiencia, son eficientes a la hora de publicar sus contenidos y conseguir interacción por parte de los usuarios. Y este año aparece entretenimiento, que es una de las que más engagement consigue y es una de las más eficaces también a la hora de hacer publicaciones, conseguir más interacciones por publicación, que otros años no hemos podido analizar. Este año tenemos ya algunas marcas y, bueno, obviamente por el tipo de contenidos que tiene, pues un DAZN, que luego veréis por ahí que aparece en alguno de los rankings, pues tiene un contenido que interesa al usuario, que al final hace que el usuario participe, etcétera, etcétera. Luego Marc nos pondrá diferentes ejemplos de acciones que están haciendo algunas marcas en todos estos análisis que hacemos y estas comparativas que hacemos. Algunas de las marcas que aparecen aquí, hoy están con nosotros algunas, está con nosotros hoy Iberdrola, está también Gallina Blanca, está William Hill, bueno, marcas que al final aparecen, va a haber otras después, también aparece luego Leroy, que está con nosotros en diferentes rankings, pero marcas que algunas de ellas ya repiten constantemente en los análisis que hacemos, lo hacen bien porque aglutinan mucha comunidad o porque son muy activas, como puede ser Lidl o el Corte Inglés, que estuvieron el año pasado y otros años con nosotros, o IKEA, que sigue apareciendo aquí en cuanto a comunidad que aglutina, publicaciones, pues una marca muy activa, William Hill, que está con nosotros, también Orange o Yastel, marcas de telecomunicaciones que obviamente, por ejemplo, tienen mucho peso en canales como Twitter porque soportan, atienden a los usuarios en Twitter, en este caso, a nivel de atención al cliente. Interesante, por ejemplo, a nivel de interacciones, Carrefour, Corte Inglés, Lidl. Carrefour, que es una marca que sale muy bien este año en el estudio porque ha trabajado bien además contenidos a nivel del uso del plástico, de sostenibilidad, de diferentes tipos de contenidos, y ha conseguido en este caso bastante participación por parte de los usuarios, o Corte Inglés y Lidl, que ya lo hicieron el año pasado. Iberdrola, que hoy está con nosotros Carlos de nuevo, que es un placer que esté con nosotros, que es una de las marcas que más engagement consigue, más participación por parte de los usuarios. Esto es realmente difícil conseguirlo. Cuando vemos los datos, es uno de esos análisis que realmente, y seguramente objetivos que muchas marcas persiguen. Bueno, pues Iberdrola, DAZN o YIP son marcas que en este año aparecen muy bien en el estudio. Y luego tenemos ya en cuanto a viralidad, en cuanto a eficiencia, pues a marcas como Gallina Blanca, que luego vamos a poder hablar con ellos en la mesa redonda, o McDonald's o Burger King, que también estaban otros años, que también son marcas en este caso que aparecen muy arriba en los rankings porque consiguen ser eficientes en cuanto a las publicaciones que realizan, ¿no? Otro análisis que hacemos un poco diferente es intentar sacar estos rankings, pero hacerlo en este caso en base a las diferentes redes sociales. Al final, en las redes sociales las marcas han aprendido bien con el tiempo y eso lo hemos visto a lo largo de los años, cómo han ido evolucionando y trabajando los diferentes canales sociales de forma diferente. Pues al final hay muchas diferencias entre canales sociales, no se trabaja igual en Twitter o en Facebook o en YouTube, por todo, por el tipo de contenidos, por el tipo de uso que se hacen, estrategias y demás. Bueno, aquí se ven un poco las diferencias, ¿no? Donde, por ejemplo, en cuanto a comunidad, pues aparecen marcas como puede ser en Facebook Lidl, pero sin embargo en Instagram pues aparece un IKEA, o en un Twitter MediaMarkt o Heineken. Bueno, al final se ven un poco diferencias, ¿no? En un Facebook pues trabajan marcas pues como categorías como puede ser retail o como puede ser en este caso juegos y apuestas, y sin embargo pues en un Instagram está copado en este caso por marcas de retail que son muy activas porque seguramente es un canal donde para el tipo de contenidos que publican y interacción que buscan pues les funciona muy bien. Y sin embargo cuando saltamos a un Twitter nos encontramos con marcas como pueden ser las tecnológicas o las de telecomunicaciones que, como os decía antes, hacen un uso diferente del canal, y mientras a lo mejor en Instagram buscan un tipo de contenidos y un tipo de interacción, en un canal como Twitter pues buscan
buscan otro tipo de soporte para el usuario. Y luego YouTube, donde también se ve una clara diferencia. YouTube siempre marca bastante las diferencias con respecto al resto de canales, donde vemos tanto marcas de alimentación como marcas de distribución. Aquí está Leroy Merlin, que hoy está con nosotros, por ejemplo. Cuando analizamos YouTube, pues al final hay otro tipo de contenidos, ¿no? Contenidos que en muchos casos tienen que ver con consejos, con recetas, bueno, otro tipo de contenido, porque además a nivel de vídeo y vídeo más extenso, pues el trabajo es más difícil a veces, pues las marcas obviamente, cuando analizamos publicaciones, cuesta más hacer publicaciones de este tipo de canales, pero se ve claramente cómo hay un tipo de uso que cada categoría, en función del tipo de contenido que puede ofrecer al usuario, pues divide en función de sus redes sociales, ¿no? Esto luego vais a ver que a nivel de sectores también lo vais a poder analizar, porque tenéis al final, bueno, cada uno de los sectores que estamos, categorías, en este caso que estamos analizando de forma individual, para que podáis ver y compararlo con datos de España. Los datos que estamos viendo ahora son globales, luego vais a poder comparar sector con datos de España. Avanzo 3 datos más globales, datos de España, para darle paso a Marc, para que empiece con parte de estos datos también y con resto de presentación. Uno de los análisis que hacemos siempre, gran titular, es comunidad, ¿no? ¿Cuál es la comunidad media que tienen las marcas en España? Este año, pues, para dar un número global, pues de todo lo que hemos analizado, la media son de 574.462 usuarios a nivel de comunidad media de las marcas en España. Estamos analizando algunas marcas, por cierto, que son muy grandes. Intentamos sacar los datos solo de España y extrapolar para no dar datos, obviamente, de marcas que ya tienen perfiles que son globales. Donde más se aglutina, como podéis ver ahí, son casi 40 millones de usuarios que hay en Facebook, y la segunda red, muy cerca, Twitter, Instagram, es Instagram con 8 millones, Twitter con 7 millones y, por último, más de 4 millones analizados, en este caso, acumulados en YouTube. Es importante resaltar que este año la comunidad crece 6 puntos con respecto al año pasado. Otros años se estancó la comunidad, no crecía, incluso un año esa comunidad pues, decreció. Este año sí hay un aumento de comunidad por parte de las marcas, han logrado aglutinar más usuarios alrededor de sus marcas en las diferentes redes, que es un dato importante. Algunas de las que están, este dato que veis ahí analizado de comunidad, ese 1.900.000, son datos medios, es decir, cogemos el sector y sacamos la media, no es el dato acumulado. Antes veíamos datos globales acumulados, ahora estamos viendo cuál es la media que tiene ese sector. Aquí, digamos, hay 2 escalones. Retail, a nivel de comunidad, es quien más aglutina, es el primer escalón con una cierta diferencia sobre tecnología y distribución, que es el segundo, y luego a partir de ahí empiezan a venir poco a poco y escalonadamente el resto de sectores, con viajes, juegos, automoción, resto de sectores que ya van perdiendo un poco, no tienen los volúmenes de comunidad de los 3 primeros, que son muy grandes. Porque veis un poco diferencias con respecto al año pasado, pues aquí se mantienen prácticamente los mismos sectores que el año pasado, son los que más comunidad consiguen atraer alrededor de sus contenidos. Retail más o menos se mantiene en cuanto a volumen, pero tecnología y distribución ganan este año peso con respecto a la comunidad que tenía el año pasado. El año pasado el salto entre retail y el resto era más grande, este año ha conseguido recortar un poco tecnología y distribución con respecto a retail. Y voy a intentar ir rápido para no pasarme de tiempo. Algunas de las marcas que aparecen aquí destacadas en cuanto a comunidad, pues Lidl, Corte Inglés o IKEA, pero tenemos también a Leroy Merlin, que está con nosotros, que también aglutina una comunidad muy grande, y otras marcas, también como podéis ver ahí, de retail, juegos, apuestas, etcétera, etcétera. En cuanto a publicaciones, nos gusta analizar también esto para que las marcas puedan ver el esfuerzo que hay que hacer y todos comprendamos al final el esfuerzo que hacen las marcas y la apuesta que hacen por las redes sociales. Si todas las marcas hacen este tipo de esfuerzo con este volumen de publicaciones, seguramente es porque a nivel de resultados les reporta resultados interesantes a nivel luego de, discutiremos al final de la mesa, de ventas, de imagen de marca, en fin, para cada marca y para cada categoría pues lo trabajan de diferente forma. En cuanto a publicaciones, una media de 3.261 publicaciones a nivel media de cada una de las marcas analizadas en España, donde más se aglutinan, como podéis ver, con diferencia es en Twitter, pero ha ido creciendo el número de publicaciones, como ya comentamos antes, que se va haciendo, en este caso en Instagram, y más o menos YouTube se mantiene bastante estable con respecto a otros años. Un dato importante es que este año las publicaciones descienden un 17%, es decir, las marcas publican menos. ¿Qué están seguramente buscando las marcas? Otros años no ha pasado esto, pues mayor eficiencia, publicar menos, para hacerlo de forma más eficiente, es decir, seguramente trabajar mejor los contenidos, conseguir más interacciones, más viralidad, bueno,
mejor calidad en cuanto a los contenidos para que los usuarios participen más y no tanto esfuerzo en simplemente hacer publicaciones sin el volumen. Algunas de las categorías que aquí sí hay realmente también una especie de podio y un salto. Telecomunicaciones, obviamente, por lo que hablamos antes, es la que más esfuerzos hace, pero también juegos y apuestas, porque seguramente por el tipo de contenidos que tiene, que puede ofrecer a los usuarios y demás, pues consigue, es muy activo en este caso en cuanto al número de publicaciones que hace, y luego ya viene retail, viajes y otras que poco a poco se van escalonando con respecto al resto. Y si hacemos la comparativa, pues en este caso sí hay un poco de diferencias con respecto al año pasado, algunas más o menos se mantienen, pero aquí cambia un poco el orden. Pues en este año es más activo telecomunicaciones, luego viene juegos y apuestas y luego ya, por último, retail. Y algunas de las marcas, hoy está con nosotros William Hill, que son muy activas, también están Orange, Yastel, Pepefon, Renfe, muchas del resto de las marcas son marcas, en este caso, que como os decía son marcas de teleco que dan, o de viajes, que en este caso dan soporte a los usuarios a través de las redes y fundamentalmente a través de Twitter. También Leroy Merlin aparece aquí, es una marca muy activa, que no solo es muy activa, también como le pasa a William Hill, sino que luego consiguen muy buena actividad por parte de los usuarios. Y acabo con esta parte y doy paso a Marc. En cuanto a volumen de interacciones, comparamos aquí también las categorías. Aquí también hay un salto razonable porque, digamos, retail es la categoría que más interacciones consigue, con una diferencia bastante grande con respecto a entretenimiento, a distribución, y si os fijáis ahí hay un salto bastante grande con respecto al resto de tecnología, juegos y apuestas. Es decir, retail y entretenimiento son dos marcas que por algún motivo, por el tipo de contenidos que trabajan, que publican, etcétera, etcétera, consiguen bastantes interacciones por parte de los usuarios, que al final es lo que muchas marcas persiguen, no solo publicar, sino conseguir interacción por parte de los usuarios, que se comente, que se comparta, etcétera, etcétera. Y por tener comparativa con el año pasado, aquí es una comparativa similar, pero hay un cambio porque entretenimiento, que este año es una categoría que analizamos, pues consigue mucho volumen de interacciones que no estaba el año pasado. Juegos y apuestas, que el año pasado consigue un poquito más, pierde un poco de cuota con respecto a este año, y este año tenemos a distribución, que también estaba el año pasado. Así que hay un poco un cambio en el orden, luego está muy cerca de juegos y apuestas, pero hay un poquito de cambio. Y aquí aparecen marcas que son, yo os diría que un clásico, que aparecen muchas veces, pero también hay alguna marca destacada este año, Carrefour, Corte Inglés, Lidl, que aparecía. De repente este año, que años anteriores a automoción había perdido un poco de protagonismo, pues aparecen algunas marcas que vais a verlas también después. Y tenemos, por ejemplo, algunas de las marcas que hoy están con nosotros: Gallina Blanca, Leroy Merlin, Día, que estuvo otros años, y William Hill, que no solo consiguen mucha comunidad, son muy activas, sino que además consiguen mucha interacción por parte de los usuarios. Por eso nos ha encantado invitarlos hoy para que nos cuenten luego un poco cuál es su estrategia, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Así que si voy a darle paso a Marc, voy a dejar de compartir para que él pueda seguir a nivel de engagement, nos va a dar datos de engagement y un montón de best practice y demás, y luego yo entraré con conclusiones y daré paso a la mesa redonda. Así que Marc, dejo de compartir. Gracias, Marcos. Perfecto. Muy bien. Gracias a Iabe por invitarnos, por tener esta oportunidad. Entonces, vamos a seguir con la presentación de resultados. Vemos en primer lugar los datos de engagement. Importante destacar, el engagement de media este año ha subido un 20%. Esto demuestra que las redes sociales son un canal cada vez más estratégico desde el punto de vista de marca para trabajar la comunicación, y también, evidentemente, que el uso por parte de los usuarios crece exponencialmente. Vemos cómo Instagram es concretamente la red social que tiene más engagement, muy por delante de Facebook, y esto es porque es una red muy interactiva en el que los niveles de comunidad, como hemos visto anteriormente, son menores al resto de redes. A nivel de redes sociales, a nivel de categorías, tenemos como líder en engagement la categoría entretenimiento, seguido de energías y en tercera posición automoción, con alguna variación respecto al año anterior, como podéis ver, pero sobre todo lo interesante es conocer qué marcas están liderando este ranking, ¿no? Vemos como la marca más exitosa a nivel de engagement es Iberdrola, que lo tendremos luego en la mesa redonda. Iberdrola, una compañía que apuesta por trabajar los patrocinios y que sobre todo estos últimos meses está apostando por la RSC, por comunicar en torno a la sostenibilidad, en torno al desarrollo de la sociedad, por lo tanto, con contenido mucho más
emocional, humanizado. En segunda posición tenemos a DAZN, que evidentemente la asociación con el territorio de deporte es muy potente. Y luego también quiero destacar, ¿no?, compañías como Jeep, como Gallina Blanca, que gracias a la publicación de videorecetas, que es un contenido de valor, consigue generar muchísimo engagement con las audiencias. Si pasamos al indicador de viralidad, medimos los compartidos, ¿vale? Es decir, en qué medida una marca genera contenido de calidad y que la audiencia lo comparte. Vemos cómo la viralidad crece respecto a años anteriores, ¿vale?, siendo el 64% en forma de retweets en Twitter, 36% en Facebook, ¿vale? Y lo que también es muy importante a nivel de categorías, líderes en viralidad, gobierno, categoría retail, tercera posición juegos y apuestas, cuarta posición alimentación y bebidas. Si analizamos estas categorías respecto al año anterior, vemos que no cambian, son exactamente las mismas. Y una vez más, centrarnos en las marcas. Aquí vemos en primera posición Gallina Blanca, con una viralidad de casi 800.000 compartidos. Fijaos que está muy por delante de la segunda marca. Y esto es porque es una compañía que lleva más de muchísimos años en redes sociales apostando por el contenido de valor en forma de recetas. Estamos hablando de un contenido útil, un contenido relevante para la audiencia y que en muchas ocasiones tiene más compartidos incluso que me gustas. Por lo tanto, siempre es fundamental desde las marcas generar valor, ¿de acuerdo? De hecho, la marca que está en segunda, tercera y cuarta posición, DGT, Día y Lidl, también son compañías que trabajan en el territorio de la receta, en el caso de Día, Lidl, y en el caso de DGT, que ofrece mucho contenido de valor, con consejos de circulación, consejos de distintas tipologías, ¿no? Compañías como Carrefour también apuestan mucho por las recetas. Entonces, aquí la viralidad sobre todo se genera cuando hay contenido de valor, contenido de tips y consejos. Y pasamos a la métrica de eficiencia, una métrica que también es muy interesante. La eficiencia mide la media de interacción por post, o sea, cuánta interacción tenemos en base al desgaste en volumen de publicación. Como categoría líder en esta métrica tenemos a distribución, seguido de retail y en tercera posición entretenimiento, que respecto al año anterior hay algún cambio, sube retail, cae gobierno y sube entretenimiento y cae un poco las energéticas. Y aquí también es interesante centrarnos en el ranking de marcas. Vemos cómo entre los líderes tenemos, por ejemplo, a McDonald's y a Burger King. Estas dos compañías utilizan las redes sociales para dar a conocer todos sus nuevos lanzamientos. O sea, las redes sociales como canal de comunicación de la innovación. Eso es un rol muy importante. También es cierto que esas dos compañías tienen bastante inversión en paid media, y estos resultados pueden estar influenciados también por la mayor inversión. Mientras que en segunda posición tenemos precisamente a Gallina Blanca, una compañía que hemos visto que tiene un nivel de viralidad enorme, un nivel de compartidos enorme y que tiene un contenido de muchísima calidad, como son las recetas. Entonces, probablemente una marca como Gallina Blanca es menos dependiente del paid media porque lo potente es el contenido de valor que están ofreciendo. McDonald's y Burger King, que la comunicación está más apalancada en producto, probablemente sean más dependientes de esta pata de inversión, ¿no? Muy bien, pasamos a ver el contexto pre- y post-COVID, en el que tenemos lecturas muy interesantes. En el fondo, y esto ha salido en prensa en muchos contextos, el COVID lo que ha hecho es acelerar tendencias que ya estaban existentes en el mercado. Y esto en las redes sociales se ha visto clarísimamente. O sea, evidentemente, en este contexto hemos estado los usuarios más conectados que nunca. Y fijaos cómo, si comparamos los datos promedio pre- y post-COVID, todos crecen, la interacción crece un 3%, el engagement crece, pero sobre todo destaca el crecimiento en viralidad, ese crecimiento en compartidos. ¿Qué ha sucedido con el COVID? Que las marcas han mejorado muchísimo la calidad de sus contenidos. Como se ha apostado mucho más por territorios como la RSC, todos esos contenidos de donaciones, de homenaje a los héroes del COVID, etc. Eso evidentemente es un contenido más potente que una venta push de un producto. O ha habido un incremento de todo lo que es el contenido de valor. Marcas que han ofrecido webinars de ejercicios de deporte que puedes hacer en casa. Marcas que han apostado por el tema de las recetas y consejos y tips de cocina. Por lo tanto, esa mejora en la calidad del contenido lo veis clarísimamente dimensionado en este incremento de la viralidad. Lo que tenemos que conseguir como marcas es que ese gran paso adelante que hemos hecho en el COVID no lo perdamos. Y ese es el reto que tenemos a día de hoy, ¿no?
Si comparamos ese contexto pre y post-COVID o por el periodo COVID por red social, fijaos el caso de Facebook. O sea, en Facebook la interacción ha crecido un 20%, la viralidad media ha crecido un 60% casi, y por lo tanto estamos hablando de cambios radicales, cambios súper potentes que demuestran que realmente el ecosistema social sigue o se posiciona como el principal medio de engagement y principal medio en el que una marca puede establecer una relación bidireccional con las audiencias. Y eso es fundamental, ¿eh? Tenemos que ir cada vez más a crear dinámicas de interacción. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Instagram. Fijaos, Instagram, el doble de interacción de media, periodo COVID comparado con el periodo pre-COVID. Son datos, es espectacular, ¿eh? O sea, en general el doble. Estas plataformas, estas redes se están consolidando como generadores de negocio, generadores de awareness, de consideration para las marcas y, por lo tanto, sin lugar a dudas, el retorno estratégico de las redes está creciendo exponencialmente, ¿no? Vemos como incluso redes como Twitter también han crecido muchísimo, tanto en los indicadores de interacción, engagement. Por lo tanto, o sea, como learning, como conclusión, el COVID no ha hecho más que acelerar e incrementar exponencialmente la relevancia de las redes. Muy bien. Pasamos a esta métrica de interacciones en canales externos. Esta información lo que nos permite ver es cuánta visibilidad, cuántas interacciones tiene una marca, no solo fuera de sus propias redes. ¿Esto cómo lo medimos? En Epsilon dedicamos un esfuerzo enorme en detectar todos los hashtags que promueven las compañías. Hoy, por ejemplo, veremos con Leroy Merlin, que tiene un hashtag que es Mis Ideas Leroy Merlin. Y entonces esta marca lo que hace es incentivar que la audiencia genere contenido de sus productos en las redes de los usuarios, redes de influencers. Esto es súper potente porque lo que queremos impulsar como marca son esos movimientos de word of mouth, de prescripción, de earned media, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las marcas que tienen más visibilidad en este tipo de estrategias. Como veis, los líderes Leroy Merlin, compañías como Samsung, que colaboran con celebrities como Blanca Suárez, compañías como Garnier, que hace años que tienen una campaña de embajadores de marca con el hashtag embajadora Garnier, en la que están constantemente reclutando fans de la marca para que les recomienden los productos. Por lo tanto, activaciones muy potentes, ¿no? Entonces, ahora a continuación, lo que vamos a ver son las principales estrategias que tenéis como marca para generar más visibilidad en canales externos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera es promover el User-Generated Content, es decir, crear dinámicas en las que incentivamos que los usuarios nos compartan, nos generen contenido con nuestros productos y luego nosotros como marca tenemos que coger el compromiso de compartir en nuestros perfiles este contenido, de mencionar a estos usuarios, agradecerles, etc., ¿no? Uno de los mejores ejemplos, y como venía mencionando líder en esta métrica, es Leroy Merlin. Con la campaña de Mis Ideas Leroy Merlin, luego le podremos preguntar a Belén, ¿no?, cómo crean esos movimientos. Fijaos, 3.000 publicaciones, la mayoría de publicaciones con ese hashtag son de usuarios. Aquí veis un ejemplo, esto es un perfil de usuario, no es un influencer, en el que acaba diciendo, como veis aquí, como sé que me lo vais a preguntar, todo es de Leroy Merlin, por lo tanto, una recomendación directa, una prescripción directa a la compañía, y contenidos que han generado pues más de 800 interacciones, con lo cual no está nada mal la visibilidad, ¿no?, que está consiguiendo esta compañía. Fijaos, una compañía de consumo como Schweppes, también incentivando momentos Schweppes, con todas esas colaboraciones con usuarios, con influencers que comparten el producto. Esto es muy potente, ¿vale? Tenemos que conseguir como marca crear esas inercias de que los usuarios nos recomienden, ¿no? En segundo lugar, la segunda estrategia de amplificación en canales externos sería contar con celebrities. Aquí lo que es muy importante es que antes de valorar si nos interesa colaborar con un celebrity o con un microinfluencer, hay que ir a un paso previo y entender cuál es el objetivo que tenemos como marca, ¿vale? La medición y los datos nos demuestran que los celebrities son muy buenos para trabajar las fases altas de un funnel de marketing, para trabajar la notoriedad, para trabajar el awareness. Y ahí te dan un reach incremental, te da muchísimo impacto. Es lo que vemos aquí, Samsung colaborando con Blanca Suárez, contenidos de casi 200.000 interacciones, o sea, reach masivo, o casi 700.000 interacciones Jaguar colaborando con Iker Casillas. O sea, por lo tanto, reach masivo. Sin embargo, si entramos más cualitativamente, sí que vemos que muchas veces los comentarios hacen más referencia a la celebrity que no tanto al producto en sí. Si lo que buscamos es precisamente
incrementar variables como la consideración o la variable de compra o incluso el advocacy, la recomendación de productos, ahí lo que nos interesa es buscar más un perfil más micro o más de embajador de marca que sobre todo, tenga un territorio de comunicación muy definido y tenga credibilidad y capacidad de influencia en su territorio. Y eso precisamente es lo que hace Garnier. Si os metéis en el hashtag embajadora Garnier, veréis que lleva años reclutando microinfluencers, como esta chica, que de forma muy creíble, sin ser una gran producción, nos está haciendo una prescripción, una recomendación de los productos, ¿vale? El agua de Garnier es tan fácil, funciona de maravilla, económico, sencillo y rápido. Y luego fijaos cómo, si hacemos scroll y bajamos a los comentarios que se generan debajo de estas publicaciones, fijaos, ¿no? La gente le preocupa cuál es tu rutina, cuál es tu tratamiento facial de noche, eso lo necesito yo, los necesito. Por lo tanto, el link en negocio, en esos perfiles que son referentes en sus territorios, es mayor muchas veces que no con una celebrity, ¿vale? Vemos lo mismo, ¿eh? El caso de este microinfluencer que es un fotógrafo y que ofrece planes de ocio que puede hacer en la ciudad de Madrid, ¿vale? Por lo tanto, muy potente. Y la cuarta estrategia más relevante para colaborar con influencers es el fomentar el sampling de producto. Muchas veces las redes sociales sirven para crear ese club de embajadores perfecto para que cuando lanzas un nuevo producto o quieres dinamizar un producto que tiene menor rotación en el lineal, te interesa que esos perfiles de influencers los sorteen, la gente lo prueba, se genere un engagement con estas dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces, es la cuarta estrategia más potente. Por lo tanto, para amplificar la visibilidad a canales externos, tendríamos fomentar el user-generated content, la colaboración con celebrities, la colaboración con microinfluencers, en esos tres ámbitos dirigidos a la prescripción de producto, que sean perfiles que recomienden de forma creíble nuestros productos, y cuarto, el sampling y el test. Muy bien, y a continuación pasamos a daros varias recomendaciones, oportunidades de crecimiento para estos próximos meses. Todas estas oportunidades que os voy a presentar ahora se desprenden del análisis de millones de posts que hacemos a través de nuestra plataforma Icarus, por lo tanto son recomendaciones avaladas en data, y ese es cómo hay que trabajar a día de hoy el marketing, ¿no? Marketing de precisión, marketing de data, para reducir el prueba y error y tener estrategias ganadoras. Entonces, antes de empezar, vemos primero un contexto de qué rol juega cada una de las redes sociales, ¿vale? Y esto nos ayuda en nuestras estrategias de marketing y de redes a sentar las bases, ¿no? Lo que estamos viendo es que tenemos dos redes que fundamentalmente trabajan la cobertura, que son Facebook y YouTube. Son redes en las que nos tenemos que enfocar a conseguir alcance masivo. Todo el paid media, nuestra recomendación es que como modelo de compra vaya a formatos de reach and frequency, y aquí sobre todo tenemos que conseguir esto, máximo impacto. En el caso de Facebook hay un matiz porque también es una red que funciona muy bien en la redirección de tráfico a las webs, ¿de acuerdo? Con lo cual os sirve para crear contenido de valor como una receta y luego tener un switching en formatos de paid media a website con el formato de link click. El caso de Facebook, el caso de YouTube, disculpad, que sobre todo es cobertura, también tenemos que fijarnos en las métricas de retención de los vídeos. No es lo mismo que el usuario que los usuarios vean un 5% del vídeo a que vean un 30%. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esas plataformas a trabajar la retención. Y luego tenemos otras redes sociales, como el caso de Instagram y TikTok, que son redes absolutamente enfocadas a la participación y al engagement, ¿vale? Entonces, ahí probablemente la frecuencia de posteo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque ya un vídeo muy potente, con mucha inversión, que tenga mucho alcance y que lo vea mucha gente. Aquí lo que queremos es establecer una relación de día a día, una relación one-to-one con las audiencias, ¿vale? En el que, por ejemplo, nos compartan sus productos, nos cuenten sus momentos de consumo con nuestro producto, trabajemos el sampling, todas esas dinámicas interactivas como veremos ahora a continuación. O incluso en el caso de TikTok, que está creciendo muchísimo, en el que les incentivemos a participar en retos, a interactuar de forma humorística con nuestro producto, ¿vale? Por tanto, esta pata más engaging se trabaja en estas redes. Y el caso de Twitter es un canal que lo vemos muy enfocado, en la mayoría de los casos, atención al cliente, y en el que sí que es muy importante, y esto hay muchas compañías que lo están demostrando, que hay una correlación entre un sentimiento positivo y una mejor atención al cliente con las ventas, ¿vale? Y eso sí que es muy importante.
Tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en cómo trabajamos la ATC en estas redes sociales. Muy bien, y pasamos a analizar esas oportunidades de crecimiento, ¿no? De alta generación de engagement y de impacto. La primera recomendación que os lanzamos, tenéis que ser marcas útiles para las audiencias. Tenemos que aportar valor, generar contenido de valor, ya sean consejos de decoración, consejos de limpieza, recetas, tips de cocina, ejercicios saludables. Como marca tenemos que darles contenido útil y práctico. Y esa es la manera, ese es el contenido más viral siempre. Es el contenido que tiene más compartidos, que nos ayuda a posicionar mejor nuestra página en los algoritmos de las plataformas, incrementar el reach orgánico y, por lo tanto, es una de las estrategias más eficientes. La segunda recomendación que os hacemos es que reflexionéis sobre en qué momento se encuentran vuestros consumidores y vuestros clientes, cuáles son los insights y cómo podemos tener una conexión emocional con ellos, ¿no? Aquí estamos viendo ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en el contexto del coronavirus, Ron Barceló, ¿no? Dice, se ha quedado una buena noche para unas videocopas, ¿no? Hay muchas marcas del sector bebidas que con el cierre de los bares se han quedado callados, ¿no? Ron Barceló no. Ron Barceló ha conseguido generar contenido vinculado a la cuarentena, a los copeos a través de Skype. Entonces, realmente hay que ir a eso, ¿no? A entender el usuario, a ver cómo podemos conectar, cuáles son sus situaciones del día a día. Veis este contenido de Kaiku, preparar una videollamada con amigos, o incluso en Volkswagen, que dicen, incluso aparcada, evidentemente todos los coches en el COVID estaban aparcados, incluso aparcado, nuestras furgonetas bueno, son atractivas, ¿no? Por lo tanto, ese punto es fundamental. Luego, la tercera recomendación que os lanzamos, y esto es imprescindible que todos lo tengáis muy claro, hay que generar contenidos basados en el hiperrealismo y la autenticidad. Está más que comentado que la publicidad tradicional en redes sociales, poner un anuncio de producto push comercial, cada vez tiene menos efectividad en venta. En cambio, el usuario busca esa prescripción genuina, ¿no? Por eso Leroy Merlin comparte los consejos de decoración de sus usuarios, ¿vale? Y veis aquí cómo mencionan y etiquetan este usuario, ¿vale? Por lo tanto, eso es muy potente, ¿vale? O la colaboración con influencers. Y luego tenemos todo el punto de fomentar la interacción con los usuarios, ¿vale? Esto es fundamental que creéis dinámicas, por ejemplo, en este caso de Volkswagen. ¿Cuál fue tu primer Volkswagen? Compártenos tu foto del producto, cuéntanos cómo usas el producto. O el caso de Donetes, por ejemplo, fomentando la interacción entre los distintos usuarios, ¿de acuerdo? Con preguntas abiertas. Es fundamental que los involucremos cada vez más, que busquemos dinámicas de participación con ellos. Otro ejemplo buenísimo son los retos. Con la llegada de TikTok, el mundo de los retos ha crecido exponencialmente y es una estrategia para generar engagement con la audiencia potentísimo. Veis aquí Activia como pues, incentiva que distintos usuarios como que salten y se metan dentro del producto. Fijaos cómo la visibilidad de packaging, la visibilidad de marca es enorme en estas dinámicas y los niveles de participación son espectaculares. O sea, no tengáis miedo porque a la audiencia le encanta participar en estas dinámicas y lo hace más que nunca. El punto número sexto y nuestra sexta recomendación es que trabajéis en el territorio del marketing consciente y os convirtáis en una care brand. Eso significa pasar del storytelling al story doing y sobre todo esto lo tenéis que hacer de forma continua, ¿vale? O sea, no es una acción aislada, sino que tenemos que tener un compromiso con este tipo de contenido, apostar por la RSC y la sostenibilidad y demostrar cómo, como marca, demostrar con datos, con hechos, con facts reales, cómo estamos ayudando al desarrollo de la sociedad y del mundo. Eso es fundamental. Los usuarios cada vez son más exigentes con las marcas. El punto número 7, que es una tendencia que ha traído el COVID, pero que esto va a seguir así, es la virtualización de los eventos. Muchas marcas os habéis dado cuenta que antes hacíais una cata de cervezas, como hacía Estrella Galicia, en un bar en Madrid, en Barcelona, en Bilbao o en cualquier sitio de España y venían, pues yo qué sé, 30 personas máximo, ¿no? Cuando hemos virtualizado estos eventos, hemos llegado a cientos o a veces incluso a miles de usuarios. Por lo tanto, la repercusión del evento se incrementa exponencialmente. Tenemos que entender cómo generar estos webinars, estos talleres online y cómo a través de todas estas estrategias conseguimos incrementar muchísimo la visibilidad de vuestras marcas, llegar a más gente, ¿no? Tenemos también Iberdrola con esa carrera contra el cáncer virtual, pues también involucra mucha más gente que eventos offline. Y por último, y eso es muy importante,
Hola, creo que no sé si ha perdido la conexión Marc. Si alguien me puede confirmar. Hola, No se le oye, ¿eh? a mí se Y parece me... que A ti momentáneamente ha sí, perdido Marcos. la conexión, ahora volverá seguramente. Creo que estábamos finalizando ya toda la parte Sí, esta. ahora justo voy a aprovechar y voy a compartir desde Eso ahí, es, porque era justo el último punto, se ha quedado Marc justo con el último eso punto, así es. que voy a Vamos a volver a recibir a compartir Marcos y ya entramos en la... pantalla. Así que comparto. Confirmarme si ahora se vuelve a ver todo bien. Eso ¿Algún es. susto tecnológico tenemos que tener siempre? Sí, ahora volverá, ¿Se vuelve a seguramente. ver aquí la presentación? Sí. Sí, perfecto. Vale, bueno, de todas formas, este era la última best practice que nos iba a Eso dar, es. que nos iba a comentar Marc, así que si os parece, saltamos ya la parte de conclusiones, porque además vamos un poquito fuera de tiempo y luego aprovechamos ya, como Marc va a estar también en la mesa redonda, si quiere puntualizar ya sobre la última best practice o cualquier cosa, si se le ha quedado algo por comentar, en la mesa redonda le vuelvo a dar paso. Como estamos fuera de tiempo, resumo conclusiones, muchas las ha comentado Marc, otras las he comentado yo, pero resumimos conclusiones por redes, por sectores y post-COVID, para tener un pequeño resumen. En general, a nivel de comunidad, como veíais, sigue siendo Facebook la que más comunidad sigue aglutinando cuando vemos datos globales, pero ha perdido un peso tremendo con respecto a la foto que teníamos en un 2015-2016 y ahora ese peso lo ha ganado, en este caso, Instagram. Cuando hablamos de publicaciones, aquí la foto se ha mantenido más o menos en el tiempo porque sigue siendo Twitter la que más publicaciones aglutina, pero como dijimos antes, ganan otras como Instagram y sobre todo este año vemos que hay un descenso en el número de publicaciones, por tanto las marcas lo que buscan es una mejor eficiencia y una mayor eficacia con las publicaciones, en este caso para hacer menos esfuerzo, pero de una mayor calidad. Y en cuanto a interacciones, este año sí ha habido un incremento con respecto a las interacciones logradas por las marcas. Si lo comparamos con otros años que ha habido pequeños descensos, pues pensamos que este año las marcas realmente han hecho ahí un mejor trabajo, un mayor esfuerzo en cuanto a contenidos para adaptarse a lo que realmente los usuarios buscan. Engagement, ya vimos que este año también la foto sale mucho mejor para las marcas y es en Instagram donde mayor crecimiento a nivel de engagement se produce, pero es verdad que cuando hablamos de ese engagement y esa eficiencia de las marcas, Instagram es el gran protagonista, pero ha perdido un poquito de eficacia con respecto a lo que veíamos en la foto del año pasado. Insisto que también es normal porque ahora hay más competencia, más marcas, mayor número de publicaciones, pues cuesta mantener realmente los niveles. Y en cuanto a viralidad, este año hay un poquito, también las marcas aquí han hecho un mejor trabajo seguramente, logrando que sus contenidos lleguen a un poquito más de gente y crece un poquito la viralidad, 3 puntos con respecto al año pasado. Para acabar con sectores y post-COVID y dar paso a la mesa redonda, que es una de las partes más interesantes de este evento. Ya hablamos de algunos sectores. Retail es uno de los grandes sectores destacados, con marcas como Lidl, como Corte Inglés, como IKEA, como Carrefour, que aparecen muy bien posicionados tanto a nivel de comunidad, pero también interacciones, engagement, etcétera, etcétera. Distribución, que no solo aglutina mucha comunidad, sino que también consigue bastante eficiencia en cuanto a sus publicaciones. Y entretenimiento, que ya dijimos este año, junto con otras categorías que tampoco ahora comentaré, como puede ser, por ejemplo, política, bueno, consiguen en este caso salir muy bien posicionadas en cuanto a engagement, porque obviamente también tienen un contenido que les permite trabajar muy bien toda esta parte. Juegos y apuestas sigue siendo una de esas categorías que entró con muchísima fuerza, que aparece muy bien, aunque ha perdido algunas posiciones en cuanto a interacciones y eficiencia. También es verdad que hay más competidores cada vez más y todos lo trabajan realmente bastante bien. Hoy tenemos una marca, por ejemplo, que ahora nos lo va a contar. Y en cuanto a automoción, que lo destacamos aquí porque otros años había perdido bastante peso, pues este año lo ha hecho muy bien en cuanto a engagement, ¿no? Marcas como Volkswagen, como Jeep, como Fiat, que este año aparecen muy bien posicionados en cuanto a engagement y que en años anteriores parecía que habían perdido un poco peso en cuanto a su actividad o los resultados que lograban en engagement en redes sociales. Energía, que ya hemos hablado, porque es la primera en cuanto a engagement, pero también gobierno y política, que consiguen en este caso altas tasas de viralidad. Lógico también por el tipo de contenido que publican. Cuando hablamos aquí de viralidad no hablamos de si es positiva o negativa, son contenidos en este caso
Cuando hablamos de comentarios, son en este caso contenidos compartidos. Y servicios financieros, que es una de esas categorías que realmente en el ranking nunca aparece muy arriba, creo que es una de esas categorías que tiene espacio a mejorar en todo lo que hacen, a mejorar o a trabajar realmente las redes sociales, porque tampoco queremos entrar si lo hacen bien o mal, pero seguramente podrían conseguir un mayor número de interacciones o de compartidos, etcétera, si quizás cambiasen a lo mejor un poco la tipología de contenidos, en este caso que están trabajando. Y por hacer apuntes muy rápidos, telecomunicaciones, que sigue siendo una de las más activas en cuanto a publicaciones, obviamente. Alimentación, que sí aparece muy bien, por ejemplo, posicionado por dar algún punto positivo a algunas de estas categorías en cuanto a viralidad, y belleza e higiene, que no aparece muy arriba en muchos rankings, pero es verdad que lo que hacen lo hacen de forma eficiente. Es decir, consiguen un volumen razonable, mejor en este caso que la media, en cuanto al volumen de interacciones por cada post, en este caso, que publica. Y dijimos de COVID, por diferenciar post y pre-COVID y durante el COVID, las marcas se han mantenido más o menos constantes en cuanto a las publicaciones que han realizado, pero lo que sí es cierto es que se ha conseguido una mayor viralidad por parte de los usuarios. Es decir, los usuarios han compartido muchísimo más los contenidos de las marcas, lo que también, cuando analizamos el tipo de contenidos, vimos es que las marcas giraron, ahora hablaremos en la mesa redonda sobre esto, los contenidos que publicaron tocaron mucho más la parte emocional de los usuarios y lograron, en este caso, que los usuarios compartieran esos contenidos. Así que no es que los usuarios no quieran compartir contenidos de marca, lo que no quieren compartir, como muy bien ha comentado antes Marc en alguna de las best practices, no quieren compartir a lo mejor una imagen pura de producto, un push puro, un anuncio puro, un contenido puro de marca, quieren compartir otras cosas, no les importa que esté la marca, pero quieren compartir otro tipo de contenidos. Aquí las marcas demostraron que se supieron mover muy rápido y consiguieron mejorar muchísimo la viralidad. Y por hacer un apunte en cuanto a las diferencias entre las diferentes redes, Facebook fue uno de los grandes beneficiados, seguramente también por el tipo de target, un target un poco más adulto y demás, que dedicó más tiempo a redes como Facebook y aumentó todos sus ratios considerablemente. Twitter también, sobre todo mejoró las interacciones en cada una de las publicaciones. Instagram sí redujo el número de publicaciones, seguramente por el tipo de contenidos, hacer ese giro a otro tipo de contenidos también puede ser que le haya costado un poco más a las marcas, pero lo cierto es que las marcas giraron y cambiaron parte de sus contenidos y consiguieron mejorar también razonablemente el número de interacciones. Y YouTube es la que aquí no salió tan beneficiada, porque evidentemente el tipo de contenidos en YouTube son más difíciles de elaborar, no es tan fácil de repente hacer una producción para YouTube, tocando esa parte más emocional, más de responsabilidad, más de situación en YouTube, y ahí las marcas se pararon un poco y realmente los ratios que consiguieron pues no fueron tan buenos por el tipo de contenidos, seguramente por el tipo de contenidos que se publicaron durante ese periodo. Solo un apunte antes de pasar a la mesa redonda. Siempre os contamos, tenéis ahora todos los sectores que analizamos, los 12 sectores analizados, para que podáis ver esa foto. Os resumo muy rápido cómo es esa foto con un ejemplo de alimentación. Vais a poder ver, en este caso, los datos de ese sector y compararlos, como veis ahí, con los totales de España, para que veáis si el sector está por encima o por debajo de los datos globales, si es un sector, por ejemplo, que consigue más engagement o menos, o tiene más comunidad o menos que los datos de España. Lo podéis ver con datos numéricos o lo podéis ver también de forma gráfica. Pues, por ejemplo, aquí vemos que es un sector que tiene menos comunidad que la media o que tiene menos interacciones que la media, pero que a lo mejor consigue mayor viralidad, por ejemplo, que la media. Pues para que siempre podáis comparar vuestro sector, en este caso con las medias de España, y para que tengáis también una foto, en este caso, de cómo que se consigue en cada una de las redes, para que podáis comparar vuestros propios datos, que es para una de las cosas que hacemos el estudio, para que tengáis una comparativa interesante y para que veáis también esas cuotas, cómo es ese sector respecto a cada una de esas cuotas. Esto que yo os lo he enseñado ahora de forma muy rápida, solo con el sector de alimentación. Luego, para todos los socios del IAB que se puedan descargar la presentación completa, pues tienen analizados todos los sectores, los 12 sectores que hemos analizado y los que extraemos y sacamos conclusiones. Y vamos un pelín, unos minutos con retraso. Voy a dar paso a la mesa redonda para hacerles unas cuantas preguntas interesantes y que, en este caso, los anunciantes que están con nosotros nos puedan responder, puesto que, como hemos visto, muchos de ellos salen muy bien posicionados en algunas de las métricas que analizamos. Empiezo presentándolos de izquierda a derecha y dándole las gracias por estar hoy con nosotros, porque es un lujo tenerlos hoy aquí con nosotros. A Nerea Trigueros.
perdona, estaba mirando por si había algún problema, a Nerea Triguero, que es Spain and Marketing Director en William Hill, a Carlos Fernández, que es director de Digital y Social Media de Iberdrola, a Belén Rodríguez, que es responsable de Social, Comunidad y Redes Sociales en Leroy Merlin España, y a Mariela Andreotti, que es Media and Digital Manager de GB Goods, de Gallina Blanca. Así que si os parece, además voy a ir dando paso más o menos en este mismo orden sobre las preguntas. Esta mesa redonda es vuestra, los grandes protagonistas sois vosotros, además lo hacéis muy bien. Nos encantará que nos contéis un poco algunas de las cosas, por qué os va tan bien en redes cuando analizamos esos datos. Os voy a ir más o menos haciendo una pregunta a cada uno de vosotros, pero si alguno quiere matizar, sumar, pues ya sabéis que lo podéis hacer sin mayor problema. Tenemos unos 15-20 minutos para la mesa redonda, más luego para sumar preguntas de los asistentes al evento, que han sido bastantes. Así que si os parece, empiezo por Nerea. También incorporaré luego a Marc para alguna pregunta más, que creo que ya se ha podido recuperar su conexión. Así que empiezo, si os parece bien, por Nerea. Y Nerea, ya que estamos un poco hablando de datos, de los datos del observatorio y de cómo medimos y cómo intentamos estandarizar, para vosotros, a nivel de KPIs, a nivel de métricas, ¿qué es lo más relevante, aquello que analizáis que os parece crítico en redes sociales? Y si veis que incluso echáis en falta algún tipo de ratio en el estudio que os permitiría mejorar vuestra medición. ¿Nerea? No se oye, Marcos. No soy a Nerea. No. Vale, pues Carlos o Belén, si nos queréis. Y bueno, pues si queréis me arranco yo. Venga, Belén, fenomenal. ¿Vale? Bueno, yo soy Belén de Leroy, entonces sí que es importante, ¿no? A nivel de KPI yo siempre trabajamos, ¿no? Lo de menos es más, hay que poner el foco y sobre todo tener muy claro el funnel y el funnel único a nivel de todos los canales de difusión de la compañía. Entonces, KPIs, pues la notoriedad, ¿no? Es alcance de a cuántos usuarios llegamos, ¿no? Y cómo lo trabajamos con ese mix de canales, porque al final el usuario es único y lo que hay que trabajar muy bien es dónde está el usuario y en qué momento para trabajar, ¿no? ese mensaje, ese contenido y que sea de la máxima calidad para que al final vaya avanzando en ese journey. Otro KPI clave y que vosotros lo habéis destacado fenomenal, ¿no? En la parte del engagement, ¿no? De cómo ese usuario pues participa, te engancha, ¿no? Se hace verdaderamente fan de la compañía, ¿no? Y esa generación de contenido que bien habéis destacado y os agradezco, ¿no? Porque es verdad que es una apuesta, el User Generated Content es una apuesta que se hace a nivel de compañía y que hay que tener muy claro que no hay fórmula mágica y que los resultados no son a corto plazo. Yo creo que esa parte hay que tenerla muy clara, no tenemos la fórmula magistral, simplemente creer y verdaderamente empoderar a nuestros clientes, ¿no? Que son los verdaderamente protagonistas y los que construyen la marca. La parte de la conversión, que aunque las redes sociales no son el canal, ¿no? No es el Messi, ¿no? de la venta, pero sí que al final yo vengo de una empresa de retail y tenemos que entender que un retail vende y tiene que vender para poder subsistir, entonces sí que estamos trabajando pues modelos de atribución para demostrar a la compañía, oye, cuánto ayuda, cuánto más y mejor se venden gracias a las redes sociales. Y hay una parte que siempre nos olvidamos que es la fidelización, ¿no? Esa pajarita que creo que también es importante tenerla porque las redes sociales al final generan y tienen un rol también de atención al cliente indirecto, pero que lo tienen y que es súper importante pues medir esa salud, ¿no? Esa salud de las interacciones que veía antes que salían en las preguntas, de si las tenemos en cuenta y si las tenemos. Tenemos en cuenta cuál es el ruido tanto positivo y negativo, porque al final lo importante es ser humilde, escuchar, analizar y detectar mejoras que podamos implementar a la compañía y tenemos al mejor parte del equipo que son nuestros clientes para ayudarnos. Una pregunta, Belén. ¿Cómo conectáis las redes sociales con el e-commerce? ¿Cuáles son los retos que tenéis en ese sentido?
Pues tenemos muchos. Al final es verdad que de histórico, ¿no? Siempre se ha entendido, ¿no?, que las redes sociales pues han sido un canal y que es verdad que nunca han sido, siempre lo digo, ¿no?, nunca van a ser el que te vaya a meter el gol en ese partido. Pero sí que es cierto que estamos demostrando cómo gracias a esa estrategia de cada red, ¿no?, que trabajamos a nivel de redes por audiencias y con un foco muy claro en la medición de KPIs, sí que vamos determinando cómo el usuario no solo quiere que le contemos lo que él ya nos ha dicho que quiere que le contemos, sino que le podemos contar cosas que él no sabe aún que le interesan y que le pueden interesar. Todas esas novedades, todas esa ayuda a poder hacer, a poder ayudarle a que gracias a sus manos, ¿no?, pues puede mejorar su casa. Hemos tenido una situación en el COVID en el que la casa, las terrazas han sido las grandes protagonistas. Entonces sí que hemos ido trabajando de la mano totalmente con el equipo de e-commerce para poder ofrecerle al usuario en cada momento lo que pudiera necesitar, no solo lo que nos estaba diciendo que necesitaba, ¿no?, que era el gran mundo de las piscinas, ¿no?, el mundo de la pintura, que lo ha petado porque la gente aprovechaba para estar en su casa y pintar. Pues también hemos ido descubriendo pues todas esas novedades y todas esas ventajas de ciertos productos que quizá desconocía y que ahora tenía más tiempo para poder incorporar y que nosotros teníamos que garantizar que se le podían entregar al cliente. Entonces sí que aquí hemos ido trabajando y tenemos un reto, yo creo que todas las marcas. Genial, muchas gracias, Belén. Súper interesantes algunos comentarios. Me ha encantado, por ejemplo, el tema de fidelización que has apuntado, me parece súper importante. O la medición que decís que hacéis a nivel de lo que dicen los usuarios y cómo aprender de ellos. Es muy crítico, efectivamente, a nivel de trabajo en redes. Si os parece, para Mariela, me voy a reservar luego otra pregunta para Carlos, a ver si Nerea creo que ya ha recuperado la conexión, pero sigo con Mariela. Este año Instagram se ha visto que ha seguido ganando cuota en general, pero en algún aspecto también pierde un pelín de eficiencia, pero en general sigue siendo la red que ha ido ganando protagonismo estos últimos años. ¿Crees que va a ser así en los próximos años? ¿Para vosotros va a seguir siendo muy importante y quitándole cuota en este caso a Facebook? ¿Crees que, como ha comentado antes Marc, y el año que viene analizaremos TikTok, incluso le va a ganar parte de esa cuota y a lo mejor el año que viene ya empecéis a pensar en otras redes como puede ser TikTok? Bueno, hola a todos, gracias. Bueno, es una buena pregunta el contexto de cómo evolucionan las redes sociales y yo creo que es del todo incierto, ¿no? Si hace 5 años nos hablaban de Instagram, pues era poco conocido, TikTok o Musical.ly solo por los niños, es bastante difícil predecir. Lo que nosotros sí que tenemos claro y es nuestro mantra al final es estar donde está la audiencia que busca nuestro contenido, ¿no? Entonces, al final, nosotros vamos allá donde la gente busque recetas. Antiguamente, hace 20 años lo hacían en libros de cocina, pasaron a revistas, a programas de televisión, pasaron a webs, ahora han pasado a redes sociales, también lo hacen influencers, o sea, tenemos múltiples canales y nos vamos adaptando. Desde luego Instagram está ganando mucho peso y nosotros vamos reequilibrando nuestra inversión entre Facebook e Instagram. Lo solemos hacer bastante en paralelo, pero es verdad que Instagram está creciendo más. También los costes de Instagram son algo más altos que los de Facebook, por tanto también los modulamos para intentar que el presupuesto sea acorde, ¿no? Porque no son chicle nuestros presupuestos y tenemos que ajustarlos. Pero intentamos estar. Sí que es verdad que Instagram es más de engagement, es más de visualización rápida. En Facebook tiene el plus de la viralidad, ¿no? El compartir el contenido al final es una señal de que realmente a la gente le interesa y está pues, orgullosa de ese contenido como para compartirla con sus más allegados. Y eso en el mundo del territorio de recetas para nosotros es clave, ¿no? Entonces ahí es donde nos enfocamos mucho y es verdad que quizá Facebook a grandes titulares puede parecer que está perdiendo algo de fuelle, pero sigue siendo la red social número 1 donde hay un montón de gente. Y también nuestro público objetivo es gente de 35, 55, 60, que son los que más cocinan en casa, ¿no? Al final cocinamos cuando entra la familia en casa. Y como nosotros vamos a recetas tradicionales con un poquito de dedicación, pues estamos ahí donde está nuestra audiencia, pero nos iremos adaptando. En el caso de TikTok es más de entretenimiento. En lo que es nuestra plataforma de recetas, sabes que TikTok no la tenemos en el radar, sí que la tenemos quizá para otras marcas como Ya Te Como, pero bueno, en el radar están todas y las vamos siguiendo y nuestros compañeros de Epsilon se encargan de ponernos al día y decirnos cómo están las cosas, pero
de cara a TikTok nosotros con todo nuestro territorio de recetas no lo tenemos presente en estos momentos. Pero depende de otros productos, pues desde luego es muy interesante. Genial. Pues muchas gracias. Carlos, si te parece, que además siempre nos gustan mucho tus comentarios en este tipo de eventos. Te voy a hacer una pregunta que seguramente alguien nos va a hacer hoy y que surgirá, que es boicot Facebook. ¿Qué te parece la postura que se está tomando con respecto a Facebook y al boicot de Facebook durante este periodo? ¿Y qué estáis haciendo vosotros como marca? ¿Vais a entrar en ese boicot? ¿No? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿O ni siquiera tenéis una opinión al respecto? Marcos, tengo una opinión. El problema es que entre nosotros es la pregunta del marrón, en vez del millón, del marrón, ¿vale? Pero tú ya sabes que yo siempre cojo la pelota y remato, tengo esa mala costumbre, ¿vale? En primer lugar, una reflexión, y es que el mundo vigenial, los medios tradicionales, casualmente lo han llevado otra vez a la portada. Y no es casual. Y no es casual, ¿vale? Que casualmente todos sus competidores, es como que el Madrid dice que mal ha jugado el Barça, los del Madrid. Pues esto ocurre exactamente lo mismo. Su competencia directa lo intentó con Cambridge Analytica. Con Cambridge Analytica, acordémonos que lo llevaron todos los medios tradicionales a portada, no coló. Quiso decir, niños, no invirtáis ni un euro en redes sociales y en digital, que viene el coco y que es terrible. No coló la primera vez, esta segunda, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? También nos están diciendo que TikTok que nos espía los móviles, que todo es muy, muy malos, ¿vale? Somos todos los digitales, vamos a ir al infierno, acordaos. Bueno, acordémonos, el mundo de la música, hay muchas industrias que tenemos que saber evolucionar, nos guste, ¿no? Yo como profesional de la comunicación, del marketing, tenemos que tener bien claro que tenemos que evolucionar. Y nos guste, no soy yo el primero que lo tengo que asumir, ¿no? Es cierto que también tiene que mejorar mucho el entorno y transmitir un entorno de confianza, bueno, en el cual libre de odio, en el cual haya muchísimas mejoras, por supuestísimo, ¿vale? Y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, hemos visto durante esta pandemia la autorregulación del propio WhatsApp, autolimitación porque sabe que o se limitan o le limitan, ¿vale? Y eso lo tenemos clarísimo y tenemos que mejorar el contexto digital también, por supuesto, y que es un espacio de libertad, a veces incluso la libertad, si no la controlamos, si no la regulamos, si no nos autocontrolamos, se nos puede ir de las manos, por supuesto. Muchas marcas las estamos siguiendo pues, muy de cerca y creemos que es muy importante seguirlas muy de cerca, todo este tipo de cuestiones y de reivindicar y asegurar que hay unas condiciones de confianza, de contacto con el usuario, con el cliente, ¿vale? Que las personas, que se respetan una serie de normas, por supuesto, derechos humanos, pero no solamente derechos humanos, sino también normas, el respeto, la convivencia, y que priorizamos esos canales. Pero también sepamos entender el contexto absolutamente y que nos quieran decir que Facebook es malísima, pues hombre, joder, no, entendámoslo, sepamos entender también quién nos lo dice, cómo nos lo dice. También han pasado ya a TikTok diciendo que es el espía chino y sepamos ver un poquito el contexto, ¿no? Y yo, como soy usuario de todas, ¿vale? En el fondo, unas más que otras, me sonrío. Por supuesto, eso no quiere decir que dejemos absolutamente, eso es falso. Yo creo mucho en la autorregulación y si no hay una autorregulación, sí creo mucho en la regulación al final, ¿no? Pero creo que es importante la reflexión. Hay otras plataformas que también están respondiendo por detrás, diciendo, oye, aquí el odio lo intentamos controlar. Creo que se tiene que hacer un esfuerzo, por supuesto, ¿vale? Para que las condiciones sean de seguridad, de confianza, de convivencia, de respeto, de comunicación entre personas, ¿no? Y garantizar esas condiciones idóneas. Y nosotros estamos muy atentos, pero eso no implica de repente demonizar, como se quiere demonizar, desde otros canales, los cuales están viendo, pues, bueno, canales que también nos quieren convencer de que se siguen comprando periódicos en el confinamiento, ¿vale? Hay que entenderles. Yo también les entiendo absolutamente, ¿no? Y nos está basando y son canales que les cuesta y están viendo perder la fuga de audiencia, pero también de anunciantes, muy importante. Nos quieren decir a los anunciantes de el coco, ¿no? Yo me sonrío, simplemente. Bien, gracias. También es nuestra responsabilidad, ¿no? Como marca, yo creo que Carlos lo ha resumido perfecto y sí que tenemos que ver la foto entera y bueno, y tenemos un rol súper importante y estratégico porque sobre todo tenemos que generar esa relación con ese usuario y que sea lo más sana, lo más saludable y que se establezca sobre una base sólida y de confianza y de seguridad. Así que, bueno, son situaciones que no es la primera vez que nos toca.
Y no será la última. Seguro, seguro, seguro. Pues creo que está Nerea. Voy a hacerle una pregunta a Nerea si se ha recuperado, para luego pasarle una pregunta también a que pueda hacer otra pregunta a Marc, que creo que tenía especial interés o algo relacionado con el COVID. Nerea, no sé si estás... Si has Creo que estoy ya. Sí, estuvimos perfectamente. Mira, te abro dos preguntas para que puedas, porque si no, seguramente se nos extenderá el tiempo, para que puedas responderme a las dos o a una de las dos, incluso para que otra marca si quiere sumar, antes de que marque una pregunta más, que tiene que ver con Social Employee Advocacy, con el uso de otras personas en las redes sociales, de los directivos de las empresas, de otras personas, otras voces sociales que se puedan incorporar a la empresa. Otros años os preguntábamos siempre por influencers, luego microinfluencers. Bueno, ahora vemos que se empiezan a integrar otras personas en las redes sociales y te parece una apuesta interesante. Y también por un tema que cada vez las redes sociales evolucionan más, que es el tema de los shopeables o el tema de la venta directamente a través de redes sociales, que va a hacer que, bueno, empecemos a ver las redes sociales también como un canal puro de venta. No sé tú a nivel general, ya no lo digo solo por vuestra marca, nos interesa también mucho saber tu opinión como responsable de una marca importante. Bueno, ¿cómo ves estos dos aspectos, el de los shopables y la venta directa a través de redes sociales y el uso de otros personajes, voces sociales que se pueden incorporar a las... Hay muchos CEOs y directivos de las marcas que empiezan a tener protagonismo en las redes sociales y os parece también una tendencia algo importante de cara al futuro? Pues buenos días a todos. Muchas gracias a IAB por invitarme y por invitar a William Hill a participar en el observatorio. Y tratando de dar un poco respuesta, Marcos, a tus preguntas, empiezo por la pregunta de los shopeables. A nosotros nos parece claro que los usuarios cada vez más en redes buscan encontrar el producto o buscan o se sienten atraídos por encontrar directamente en las redes sociales aquellos productos que las marcas están anunciando, las marcas, e incluso a través, obviamente, también de los celebrities. Por lo tanto, creemos que las redes en este sentido han adquirido también un papel casi de buscador de producto y muchas veces estamos pensando a lo mejor en una marca de ropa, pero pensemos en un restaurante. Qué fácil es encontrar un restaurante a través de Instagram donde voy, además de ver la carta o la web más institucional, voy a ver el ambiente del restaurante, voy a ver fotos de gente disfrutando en ello. Entonces, ¿puedo acceder a la reserva a través de Instagram, por ejemplo? Fenomenal. Entonces, yo creo que cada vez más sí que es una tendencia. Y que es una tendencia porque es una cosa que atrae al usuario. No creo siquiera que sea una cosa que promovemos las marcas, sino que las marcas encontramos una necesidad a la que tratamos de dar respuesta, obviamente, también en nuestro beneficio. Está claro. En el caso de la industria de las apuestas deportivas y el casino online, concretamente, es un poco tricky porque nosotros, bueno, tenemos una regulación muy, muy estricta y no es tan sencillo como para otro tipo de sectores, pero yo si estuviera en otros sectores seguramente estaría abogando por ello. En el tema de la advocacy y de utilizar personalidades, a lo mejor, pues estamos hablando de eso, de figuras tipo CEO y demás. Bueno, yo creo que hay una parte importante también de esto, que es utilizar la advocacy, pero también, sobre todo a través del propósito de la marca. No tanto a lo mejor a través de personas concretas, con posiciones concretas, a las que todos podemos encontrar en LinkedIn seguramente, pero a la hora de comunicar, yo personalmente creo más en que la marca tenga su personalidad propia y pueda hablar por sí misma, más que bueno, pues determinados puestos de las marcas puedan hacer incursiones en redes sociales. Y, de nuevo, llevándomelo a mi terreno, bueno, pues también es un sector complicado porque, bueno, al final se producen transacciones monetarias y demás, entonces, bueno, es delicado. Pero, bueno, como digo, cada sector y cada empresa obviamente tienen que ver si esto tiene cabida y tiene sentido. En empresas familiares pequeñas me parece que puede tener todo el sentido del mundo porque acerca la marca al consumidor. Muchas gracias. Si os parece, nosotros queríamos haceros una pregunta que es, en el contexto del COVID, las redes sociales han ganado muchísima relevancia, ¿no? Y la gente ha estado más conectada que nunca. Entonces, queríamos preguntar si vosotros creéis que el usuario seguirá tan conectado, por un lado, y en segundo lugar, si en vuestras empresas las redes sociales han ganado relevancia estratégica, ¿no? En este contexto. ¿Qué opináis? Mariela. Yo, bueno, la búsqueda de recetas desde luego se ha disparado en el confinamiento, todos teníamos que llenar el día entero de comidas y cenas, se ha disparado evidentemente de una forma exponencial
y temporal. Sí que es verdad que si la gente ha entrado en una manera de seguir un contenido, pues quizá no lo haga de una forma tan activa, pero más que antes por descontado. Por tanto, bueno, para nosotros este es un efecto positivo del COVID dentro de todos los negativos y que nadie lo hubiese deseado, ¿no? Pero al final hay que adecuarse a la situación y el contenido creo que está. En nuestro caso sí que hemos adaptado un poco relevancia y bueno, peso en lo que es la inversión digital en nuestra compañía. Evidentemente algo en presupuestos, pero para mí lo más importante es en cuanto a todo el mindset general del management. Y esto al final yo creo que en el fondo para el sector es bueno, ¿no? Probablemente en todas las compañías pues las decisiones o la evolución o la transición digital pues tiene un proceso. Hay compañías pues más ágiles y otras menos, pero al final, ¿no? Y lo comparábamos y ¿no? Siempre cuando das porcentajes o das cifras o das índices de crecimiento de audiencias está muy bien, pero luego cuando empiezas a dar cifras absolutas que dices, oye, es que esto casi tiene la misma gente que está viendo, pues probablemente un programa de Sálvame, un partido de Barça-Madrid y al final estamos en índices de audiencias muy, muy importantes. Por lo tanto, que esto gane relevancia al final, ¿no? Nuestro objetivo como marcas es estar presente ahí donde esté la gente y por descontado pues hemos conseguido ganar un poquito de peso en esto y adecuarnos un poco más a la realidad, con lo cual pues lo digo, es uno de los efectos positivos dentro de que toda esta situación evidentemente no la desearíamos nadie, ¿no? Muy bien, pero bueno, al muchas final gracias. hay que adecuarse. ¿Alguna otra marca que las redes hayan crecido en relevancia en este periodo? Carlos, no se te oye. Decía que yo creo que todas han ganado, bueno, el que ha ganado más relevancia aún es el canal digital. La verdad es que Totalmente. hay una broma que me encanta a mí, que es un gag que dice, oye, ¿quién es el responsable de la transformación digital de tu empresa? El CEO, el CTO y responde otro, el coronavirus. Y esto pasa absolutamente también en la comunicación, el marketing, y es algo inevitable. Querernos creer que la gente bajaba a comprar un periódico, pues igual es que éramos muy optimistas, ¿no? Y bueno, estamos viviendo momentos que todas las marcas, todas las empresas, todos los procesos de las empresas, de las compañías, pero en especial el marketing y la comunicación, que llevamos haciendo esa transformación digital mucho tiempo en los procesos, yo creo que se ha acelerado aún más y que es evidente pues que, oye, que soportes como el cine, lo cual la gente va muy poco al cine, ya va muy poco, pues ahora va mucho menos y que le va a costar mucho ser un canal en el cual la gente invierta, ¿no? En la calle, pues imaginaros la publicidad en la calle, pues oye, había alguna muy brillante precisamente destinada a que no había gente, ¿no? Claro. O que no debería haber gente en la calle. Y es precisamente en las redes sociales es justo lo contrario. ¿Cuántas horas ha pasado la gente? Que además se ha diluido muchísimo en otros canales, ¿no? Como la televisión, con el canal de pago, en Internet también los medios van a vivir también una fragmentación con el muro de pago, es inevitable, ¿no? Y mientras las redes sociales pues están absorbiendo todo. Es cierto que ha habido un cambio en el modo de, vamos a decir, de vida y de gestión, entre comillas, de redes sociales. Y es que no había influencers porque las influencers estaban en su casa, estaban desesperados. Y Gallina Blanca sí, pero ha habido otros muchísimos sectores que estaban desesperados. Las influencers, los influencers y las marcas, ¿no? Claro. Y en cambio TikTok es inevitable decir, oye, nosotros pues hemos tenido muchísimo trabajo estas semanas, estos meses. La verdad es que ha sido, bueno, todo el año tenemos mucha actividad porque como os podéis imaginar, pues las energías no paran, las renovables tampoco. Pero luego es inevitable que ha habido muchas marcas que hemos estado empujando constantemente en canal online, en digital, y creo que ya, bueno, hay una frase que yo siempre gasto, la broma del bingo de los estereotipos, y es que ha venido para quedarse, ya había venido hace mucho para quedarse, y la cuestión es que igual ya no nos va a costar mucho que nos volvamos a creer otros soportes, ¿no? Yo soy una persona muy vigenial, presumo de ello también, es inevitable. Son unos mis vicios, pero bueno, me gusta o no, ya no va a colar, ya todo el mundo sabemos cuántas horas hemos dedicado durante este confinamiento a la tele de pago, a las redes sociales y todo lo que ha usado el usuario. Bueno, yo os reto a que en TikTok veáis cuánta gente ha subido contenido durante el confinamiento y cuánta gente ha empezado a usar TikTok en el confinamiento. Y antes, ¿no? Lo bueno es que los directores generales ya se han dado cuenta, ¿no? Poco a poco de todo esto. Entonces, antes no confiaban en las redes, ¿no? Y ahora sí, ¿verdad?
de confianza, yo creo que es visibilidad, ¿no? Porque no sé qué opinan el resto, pero nosotros sí que había una apuesta desde Leroy Merlin muy, muy fuerte hacia las redes sociales, pero es verdad que ahora se han convertido en las protagonistas indiscutibles porque era la ventana que tenía cada usuario, ¿no? De salir de esa realidad que por desgracia nos ha tocado vivir. Y sí que yo destacar, si algo destaco que dentro de esta situación, que no ha sido nada agradable, ha sido cómo la compañía, ¿no? En nuestro caso, se ha adaptado en un tiempo récord a la nueva realidad. De hecho, se han creado, nos hemos convertido en estructuras muchísimo más líquidas, hemos agilizado los plazos en tiempo récord, hemos trabajado de la mano el equipo de contenido, el equipo de comunicación institucional, externa, el equipo de difusión, todos de la mano. ¿Para qué? Pues porque teníamos esa responsabilidad con el usuario y creo que todas las marcas hemos hecho un gran esfuerzo en esa generación de contenido de valor y de entretenimiento para hacer este confinamiento un poquito más llevadero si cabe. Una pregunta más, estamos ya más o menos en tiempos para poder dejar espacio a alguna pregunta por parte de los usuarios. Os dejamos una última reflexión luego, pero para Mariela o para Nerea, siempre nos preguntan, parte paid, parte orgánico, ¿sigue teniendo sentido a pesar de los alcances y de cómo afectan los algoritmos publicar solo en orgánico? Hay muchas marcas que lo hacen paid. ¿Cómo pensáis que combinan esta parte entre paid y orgánico? ¿Cuál es vuestra estrategia o cómo pensáis que se debe hacer esto por parte de no solo vuestras marcas, sino el resto? Al final, las redes sociales se han apuntado al carro del paid y es un poco difícil no poder salirte del paid, por lo cual nosotros siempre, ¿no?, vamos publicando recetas en orgánico, las que tienen un poco de mejor respuesta, entonces le metemos presupuesto y nosotros así vamos modulando cada día en función de todas las recetas que vamos teniendo, que son muchas, pero lo vamos balanceando, evidentemente. También es verdad que no es solo paid y si te dedicas solo al paid, al final eres muy esclavo de tu presupuesto y estás vendidísimo. Entonces, al final, invertir más en contenidos o en lo que es SEO dentro de lo que es incluso en redes sociales, ¿no? Al final es trabajar bien el contenido en base a los intereses de la gente, es lo que a medio o largo plazo pues siempre te dará más retorno, ¿no? Evidentemente lo has de complementar con algo de paid, pero vivir única y exclusivamente del paid es crónica de una muerte anunciada, porque, bueno, también depende, ¿no? Claro, si estás en un sector de retail en el cual puedas acabar todo el funnel de conversión y llegar a una venta directa, pues entonces a lo mejor te sale a cuenta. En el caso nuestro, que trabajamos un negocio de branding, en el caso de las redes sociales, ¿no? Al final es una relación directa con los consumidores, con lo cual las redes sociales nos han aportado muchísimo, ¿no? Esa personalidad de marca que vamos trabajando día a día con el contenido y el tono. Y sobre todo dar contenido de valor para el momento de consumo. Pero si no puedes llegar a un funnel de compra, vivir del paid es ser muy esclavo del presupuesto. En nuestro caso, perdón. Voy a decir que fenomenal consejo el tema de publicar orgánico y ver en base a resultados, hacer paid. Es un consejo súper interesante para trabajar ahí bien el algoritmo. Perdona, Nerea, disculpa. Nada. Iba a decir, en nuestro caso no entendemos la una sin la otra, pero porque las utilizamos con objetivos diferentes. Al final nosotros consideramos que formamos parte del entretenimiento alrededor del deporte, porque bueno, en el caso concreto de William Hill estamos más centrados en la parte de apuestas deportivas y por lo tanto nuestro objetivo principal es estar en la conversación que se genera e impulsarla. Por lo tanto, tenemos que estar en el orgánico, es nuestro medio ambiente natural, digamos. La parte de paid nos sirve para atraer a nuevos clientes, por lo tanto para nosotros sigue siendo un asset del que no pensamos prescindir siempre que nos dejen. Como decía antes, además, la parte del orgánico, para aquellas marcas que se dedican solo al paid, tenemos que tener en cuenta lo que he comentado antes. Al final, muchas veces los usuarios utilizan las redes como un buscador de marcas. Por lo tanto, tener presencia en orgánico y saber algo más de la marca a través de su propia comunicación y abrir ese canal a la comunicación que puedas tener con tus usuarios, a mí me parece clave. Genial. Pues mira, si os parece una última reflexión y mientras vamos leyendo algunas de las preguntas que podéis hacernos cada uno de vosotros, si nos podéis dar algún consejo final, alguna recomendación, algún secreto para mejorar el trabajo que
qué hacemos con los algoritmos de las redes para que tengáis abierto cualquier reflexión que queráis a nivel personal. Empezamos, bueno, cualquiera de vosotros, si queréis, Carlos o Belén, bueno, libremente, quien quiera aportar una última reflexión antes de las preguntas de los usuarios, de las personas conectadas. Yo que esto está muy difícil, como siempre. Lo que pasa es que en el contexto digital sigue siendo igual de difícil. Es cierto que ahora, entre comillas, somos los que llevamos el 80% de las visualizaciones, quizás solamente la tele compite con nosotros, pero que sigue estando igual de difícil o más que antes, y que luego tendremos que seguir adaptándonos terriblemente a los cambios de circunstancias, contexto y demás, y a ver cómo evoluciona pues incluso la sociedad, el mundo, el modo de vida, el modo de trabajo, ¿no? Que jamás, hay varias personas en este vídeo que están haciéndolo desde casa y que jamás pensaron probablemente el año pasado que iba a pasar esto o algo así, y que tendremos que seguir adaptándonos, y las marcas, pero que está claro que los canales de conexión con la gente, con el usuario, con el consumidor, con el cliente, con la audiencia en definitiva, prioritarios están convirtiéndose en las redes sociales como ya venían siendo en los últimos 10 años. Genial. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? Belén, María. Y como no es consejo, para nosotros es un mantra, es sobre todo escuchar muy mucho, y de hecho nos apoyamos en partners como Exilon, que nos han venido acompañando todo este COVID. Analizar, el dato es clave. Al final tenemos un canal que tiene una información súper valiosa, y no solo valiosa para redes, sino tiene que compartirse esa información a todos los departamentos de la compañía, porque nos ayudan a todos y cada uno a ser mejor y a evolucionar, a aprender y sobre todo disfrutar, porque estamos en un ámbito que evoluciona de forma brutal, súper ágil, y lo que hay que hacer es pasárselo bien, porque si no esto no se da cuenta, porque como bien dice Carlos, fácil no lo tenemos. Genial. Además, Belén, complementándolo que comentas, o sea, es un entorno súper cambiante. Por eso hay que tener un control de la medición, de los datos, anticiparse a las tendencias y sobre todo pues generar mucho contenido útil, mucho contenido de valor relevante. Sí. De hecho, nosotros, una de las prácticas que yo creo que pusimos en marcha durante el COVID y que nos ha funcionado muy bien es de forma quincenal y mensual, pues compartíamos todo lo que era la salud de las redes sociales. En este caso, empezamos con el departamento de contenido, continuamos con el departamento de difusión, con el equipo de EO, y hoy por hoy se ha convertido en una práctica que es media horita de forma quincenal y una horita, en el que en este caso Vanessa, que es nuestra community manager, pues hace un streaming, que tenemos hoy por suerte, tenemos herramientas que nos permiten de una forma súper sencilla que llegue el contenido, y sobre todo que todos rememos en la misma dirección, porque tenemos un reto bonito que es seguir conectando y fidelizando a nuestro usuario, a nuestro cliente. Yo, por añadir lo que decía Belén, para mí es clave, ya lo era, pero en un contexto actual mucho más. Al final es tener presente las redes sociales en toda tu estrategia de compañía, ¿no? Y trabajar un mensaje y un contenido relevante y ser fiel a lo tuyo, ¿no? Al final, oye, aunque las cosas vayan por un lado o por el otro, si tú tienes un mensaje consistente y, ¿no?, que responde a los valores de tu marca, pues continúa por ahí, porque te dará frutos a medio y largo plazo, pero evidentemente traqueándolo con métricas y yendo paso a paso, pero en redes sociales dar bandazos en cuanto a tono, estilo, mensaje o contenido es peligroso, ¿no? Entonces, al final, evidentemente con el contexto, con la realidad hay que irse adaptando, pero dentro de tu estrategia global para asegurar que los mensajes lleguen y lleguen de forma constante. Pues yo por acabar, ya por poner la pincelada final, bueno, simplemente es una reflexión también, un poco en línea de lo que estamos hablando. Evidentemente estamos viviendo un momento excepcional, difícil, pero a la vez que nos está dando un poder brutal a las marcas, que es acercarnos más a nuestros consumidores. Al final, las marcas que, como en nuestro caso, tenemos el foco en nuestro cliente, en nuestro consumidor, y que queremos estar cerca, tendremos que tener el foco en redes sociales. Es donde tenemos el privilegio de poder escuchar a nuestros usuarios y poder tener una conversación con ellos casi de tú a tú. Por lo tanto, qué bonito el reto, por otro lado, ¿no?
Fenomenal. Algún punto súper interesante habéis dado, ¿eh? De repente ha parecido que el canal social es más importante o tan importante como la televisión, que si contamos esto cuando empezamos con el estudio habría sido como teníamos que andar justificando el por qué estábamos en redes sociales, ¿no? Entonces, súper interesante algunos de los matices, leyendo entre líneas que habéis hecho. Si os parece, porque estamos ya fuera de tiempo, que estoy viendo que no se desconectan los usuarios, entonces le estaba pareciendo interesante, vamos a aprovechar. Os hacemos algunas de las preguntas, podéis contestar el que queráis, o abiertamente varios si queréis, que nos hacen los usuarios. Ya es raro que no saliese, pero ya que está voy a preguntarlo. Pregunta Rafael Talero, ¿qué recomendación dais para aproximaros a los influencers? Este año no hemos hablado mucho de influencers en cuanto a nuestras preguntas y en cuanto a canales externos que comentó antes muy bien Marc, pero para vosotros, ¿alguna recomendación respecto a los influencers, cómo acercarse a ellos y cómo trabajar con ellos? Paciencia. Cuidado. Esto es paciencia, cuidado. ¿Alguna más? Y tener claro los objetivos, la estrategia y objetivos, porque la verdad que la paciencia y el cuidado sí que son claves y que poco a poco pues se va profesionalizando, que yo creo que nos hace falta, ¿no?, a todas las marcas para hacernos esta partida un poquito más fácil. ¿Han ganado peso para vosotros o han perdido peso en este último año o 2 años los influencers en vuestra estrategia en general? Bueno, si no queréis decir la vuestra, que no tenéis por qué decirla exactamente, en general, ¿pensáis que están perdiendo peso o no? Yo, perdóname decir una cosa muy obvia. El COVID, obviamente, pues los influencers hacían el rollo de papel higiénico, el reto del rollo, como todos, ¿vale? Y hacer 3 gambadas, y los más valientes han ido a TikTok también a intentar ocuparse ahí, pero claro, no podía mostrar cada día en su casa porque le hubieran dicho, tío o tía, tú eres tonto, cambiándote de modelo en casa como te aburres, ¿no? Y hacían pasteles como todos y demás. Vamos a ver la vuelta, cómo va a ser, si las marcas van a ser capaces de seguir invirtiendo lo mismo, si van a seguir queriendo hacer lo mismo, si con la misma naturalidad, con mascarilla, sin mascarilla, ¿vale? No es nada fácil para las marcas moverse en ese nuevo contexto, no solamente económico, sino también de decir, oye, no cualquier precio, con mucha cabeza, que me encaje, estar dispuesto a medir reputación frente a conversión, ¿vale? No va a ser nada fácil, la notoriedad sí, pero bueno, muy adaptada a esta nueva situación, contexto social que es absolutamente cambiado y que no solamente en el digital, sino en el social puro y duro, ¿no? En la vida, en definitiva, ha cambiado todo. Claro. Y sobre todo, Carlos, y el resto de ponentes, que nosotros hacemos muchas mediciones, ¿no?, del rendimiento, del éxito de las campañas de influencers, y lo que tenemos muy claro es que tenéis que apostar por el hiperrealismo, por la credibilidad. O sea, el gran enemigo de las campañas con influencers es cuando no encaja, cuando es súper fake, cuando aquello no es creíble, ¿no? Entonces, es muy importante que respetéis sus estilos de comunicación, que busquéis influencers que encajen, ¿no?, con el territorio, el caso de un Leroy Merlin, un Gallina Blanca, ¿no?, territorio recetero, territorio decoración, y realmente haya ese fit, sea real, ¿no? Hay que dejarles hacer. Si son acertados, hay que dejarles hacer, está claro. Aquí hay un lema, ¿no?, que nosotros tenemos, que es el ser social y no parecerlo. Entonces, yo creo que resume muy bien lo que comentas, ¿no? Cada marca es como es y debe de transmitir como es. Pues Totalmente. acabamos con una pregunta más que están haciendo que tiene que ver con temas de reputación, que muchos habéis hablado, de cómo medís reputación. ¿Pensáis que en tiempos de COVID ha habido más problemas reputacionales por parte de las marcas? ¿Ha habido otra consideración por parte de los contenidos? ¿Han sido más exigentes con vosotros los usuarios? ¿Y pensáis que en general ha sido un aspecto negativo en cuanto a reputación por parte de lo que hacían las marcas o no? ¿O pensáis que dependía mucho? Yo en este caso hablo como usuario y no como marca. Creo que no. Creo realmente que ha sido la oportunidad para que las marcas hayamos hecho una revisión de nuestra comunicación en redes y hayamos sido especialmente responsables y especialmente cuidadosas en la manera de comunicar y de comunicarnos con los usuarios. No creo que haya sido un periodo especialmente crítico para crisis reputacionales. No han habido muchas, ¿eh? O sea, fijaos que en este periodo incluso los indicadores de sentimiento de las compañías han sido mejores que en periodos anteriores. Bueno, es que de alguna manera nos estaban buscando, ¿no?, a las marcas. Quiero decir, también vuelvo a hablar como usuario, las marcas han sido generadoras de entretenimiento también para todos los usuarios, por lo tanto, de alguna manera han reclamado esa presencia de las marcas. A nosotros nos permitió mostrar, yo creo que ha sido, bueno, y he visto algún estudio que lo reflejaba, ¿no?, pues determinadas compañías de servicios esenciales, servicios imprescindibles,
en el cual, bueno, pues antes nunca nos habíamos visto tantos sanitarios en las redes sociales, en nuestros WhatsApps, nunca habíamos visto tantos sanitarios de forma positiva, ¿no? Y tantísimo servicio público, tantísimo servicio esencial, ¿no? Y a nosotros nos ha permitido, pues, oye, recordar a la gente y sobre todo agradecer tanto a los sanitarios, ¿vale? A muchos servicios esenciales, a mucha gente, pero también incluido, como no, pues a la gente que permite, que logra ese milagro de que te llegue todos los días con fiabilidad la energía y demás. Y eso yo creo que muchos sectores como alimentación también se ha visto muy, muy, muy agradecido en ese ámbito, ¿no? Y yo creo que en eso se ha demostrado marcas esenciales, que no era el momento de vender, sino de conectar, de mostrar, de estar ahí, ¿no? Y que ya habría tiempo otra vez de volver a vender y demás, ¿no? Las marcas ahí yo creo que hemos sabido esperar, tener paciencia, y que no era el momento de vender en absoluto, sino de marcas que estábamos muy conectadas con la sociedad desde hace muchísimo tiempo, mostrar ese vínculo y reforzarlo. Yo creo que se ha venido bastante bien. No, incluso hemos cambiado el tono de comunicación en plena situación de confinamiento para mensajes no tan vendedores y mensajes más de acompañamiento y de solución. O sea que quizás el learning es que incluso se vende más, ¿no? Habéis sido más cercanos, más emocionales, más, incluso pues, oye, puede ser favorable, ¿no? A nivel de negocio. Bueno, es una situación muy, muy atípica, ¿eh? No te sabría decir, y tiene muchas caras de la moneda. O sea que lo que vendes por un lado, pues también en la división de hostelería o food service lo dejas de vender. Y yo creo que es un caso tan atípico que no se puede generalizar. Pero que las marcas han estado más cerca, yo creo que en línea con lo que dice Nerea, o sea, tanto desde la posición de Gallina como en general cada uno de nosotros como usuarios, pues al final las marcas nos han dado contenidos relevantes, nos han entretenido y han estado cerca. Entonces, muchas han avanzado con cosas de RSC, muchas lo han hecho, algunas lo han comunicado, otras no lo han comunicado tanto, pero al final sabes que han estado ahí casi todas. Genial. Bueno, estamos, bueno, como suele ser normal en estos casos, pasados de tiempo, pero como he visto que la gente más o menos seguía conectada, no he querido cortaros, que es súper interesante. Por desgracia, aunque había preguntas por ahí para haceros, ya no nos va a dar tiempo a mucho más. Quería agradeceros a Nerea, a Carlos, a Belén, a Mariela, y en nombre de vuestras marcas, de Williams, Hill, de Iberdrola, de Leroy Merlin y de Gallina Blanca, que hayáis estado con nosotros. Lo ideal sería estar con vosotros un par de horitas haciendo preguntas, que me encantaría, y seguramente a los usuarios también. Seguro que os las pueden hacer alguna hora por redes sociales, en vuestro LinkedIn y demás, pero ya decís a lo que queréis contestar y no. A todos los participantes, a todos los usuarios que se han conectado, mil gracias por haber estado ahí. Tenéis en la presentación los datos de contacto de IAB para que podáis, ya sabéis que en la web de IAB podéis descargar la presentación, la versión corta a los no asociados, la versión ya extendida y completa a todos los asociados, como bien dijo Belén al principio. Darle las gracias una vez más a IAB, a Belén, a Manuela, a Belén Aceves, a Manuela Hidalgo, a Vicente, a todo el equipo técnico que ha hecho posible que hoy podamos estar todos aquí conectados. Mil gracias por la oportunidad que nos des todos los años de hacer el estudio. A Epsilon y a Marc, porque, como siempre, con su fantástica herramienta son capaces de sacar un montón de datos. Este año lo han podido hacer de COVID, de pre-COVID, todo lo que hemos necesitado, de datos de externos, de influencers. Un fantástico trabajo, como siempre, y a mis compañeros de gestación que han hecho posible que podamos estar con vosotros hoy aquí con todos estos datos. Así que nada, acabamos por hoy, por desgracia. Mil gracias, sobre todo a vosotros, por estar con nosotros. De verdad ha sido un placer y espero que el año que viene sigamos en los rankings, sigáis tan bien en los rankings como lo habéis hecho este año. Como siempre, depende de cada uno. Pero mil gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Saludos a todos por estar aquí. Un saludo. Nos vemos el año que viene. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.